La historia de un transmigrante en la rama principal de Hyuga 121. Simultáneamente, en otra dirección dentro de Kirigakure, se desarrolló una intensa batalla cuando los clanes Kaguya y Yuki se enfrentaron con las fuerzas de Kirigakure, reforzadas por refuerzos de Kumogakure convocados anteriormente por el Mizukage. El clan Kaguya, conocido por sus brutales habilidades de combate, centró sus esfuerzos en acabar con los miembros del clan Ozuki, con la intención de acabar permanentemente con su influencia dentro de Kirigakure. Mientras tanto, el clan Yuki dirigió sus poderes de manipulación de hielo contra el clan Oshigaki para intentar lograr el mismo objetivo. Pero también estallaron escaramuzas más pequeñas en toda la aldea cuando algunas élites de los clanes Kaguya y Yuki persiguieron el asesinato de otros objetivos entre los partidarios clave de Mizukage dispersos por toda la aldea. Ahora, la aldea estaba algo desprovista de muchos shinobi que fueron a luchar con el equipo de Hyuga, que todavía estaba fuera de ella en este momento. Los shinobi restantes de Kirigakure y Kumogakure trabajaron desesperadamente para proteger a estas figuras vitales, formando destacamentos de protección y unidades de contraataque en respuesta a todas las amenazas. Sin embargo, la caótica marea de la batalla se detuvo momentáneamente cuando todos los participantes sintieron una oleada masiva de chakra que se acercaba rápidamente. La fuente fue Ikari, quien, después de un extenuante gasto de sus reservas, había maniobrado con éxito al Mizukage hacia una ubicación estratégica dentro de Kirigakure, una colina empinada rodeada por muchos edificios importantes de Kirigakure y un grupo de sus shinobi civiles, y finalmente respiró profundamente aliviado. El impacto de su llegada también provocó una onda expansiva en las áreas cercanas, atrayendo la atención de amigos y enemigos de todas partes. Cuando el polvo se asentó alrededor del lugar del accidente, quedó claro que la decisión táctica de Ikari era ganar la ventaja en el combate y colocar al Mizukage en una posición en la que tuviera que luchar con cautela. Ahora, el Mizukage no solo tenía que enfrentarse al implacable asalto de Ikari, sino que también tenía que ser consciente de la proximidad de la batalla a su propio bando. Mientras la visión de larga distancia del Byakugan de Ikari y su poder de ultra velocidad de procesamiento escaneaban y analizaban rápidamente el tumultuoso y amplio campo de batalla, su mirada se extendió temporalmente a un área cerca del patriarca Kaguya, Toru. Lo que vio fue una escena de verdadera carnicería. La niebla estaba espesa con la sangre de innumerables combatientes, un testimonio vívido de la ferocidad de la batalla. Ríos de sangre ya corrían por las empinadas y crueles colinas de la aldea. El clan Kaguya, conocido por su estilo de combate feroz y a menudo imprudente, se había lanzado a la lucha sin control, sufriendo grandes bajas pero también infligiendo daños significativos a las fuerzas de Kirigakure. En medio de este caos, la figura de Toru se destacaba claramente. Sus acciones en el campo de batalla eran nada menos que horrorosas en su intensidad y efectividad. En opinión de Ikari, Toru manejaba su Shikotsun-yaku Kekkei Genkai con una habilidad y un poder que superaba incluso al Kimimaro de la historia original. Los huesos de Toru cortaron el aire, derribando enemigo tras enemigo, su cuerpo se movía con una gracia mortal que era al mismo tiempo imponente y aterradora. Al observar esto, Ikari no pudo evitar sentirse desconcertada por el gran nivel de destrucción que Toru era capaz de desatar en su estado de batalla aparentemente enojado y sediento de sangre. El patriarca Kaguya no solo luchaba. Era un torbellino de muerte, cada uno de sus movimientos estaba dictado por un impulso instintivo de diezmar a sus enemigos. Mientras Ikari continuaba monitoreando el campo de batalla con su Byakugan, su atención se vio atraída por la dramática transformación del terreno. Decenas de miles de púas de hueso surgieron de la tierra, un testimonio del increíble dominio de Toru del Shikotsun-yaku Kekkei Genkai. Estas púas alteraron radicalmente el paisaje del empinado interior de Kirigakure. Las púas sobresalían como un bosque de dagas blancas, creando una barrera letal que interrumpía los movimientos y las estrategias del enemigo. Realmente asombroso, murmuró Ikari para sí mismo, su estoicismo habitual dando paso a un raro momento de admiración. La escala del poder de Toru era impresionante. Su capacidad para manipular su Kekkei Genkai tan ampliamente que podía remodelar el campo de batalla era una hazaña que exigía respeto. Mientras la pelea continuaba, Toru continuó invocando más púas de hueso del suelo, cada nueva ola colocada estratégicamente para diezmar a sus enemigos y brindar ventajas tácticas a los miembros de su clan. La vista era al mismo tiempo impresionante y horrorosa cuando las púas surgieron en medio del caos, ensartando o decapitando de inmediato a enemigos desprevenidos y desafortunados. Sin embargo, a pesar de la impresionante demostración de poder, las bajas entre el clan Kaguya estaban aumentando de forma alarmante, al igual que las del clan Yuki.
Ikari podía ver que la superioridad numérica de las fuerzas de Kirigakure y Kumogakure estaba pasando factura. Aunque eran feroces y resistentes, el clan Kaguya estaba significativamente superado en número, lo que llevó a un triste balance de pérdidas. No es de extrañar que Toru sea tan loco e imprudente, concluyó Ikari internamente, comprendiendo la desesperada ferocidad detrás de las acciones de Toru después de ver morir a tantos miembros de su clan. El hombre estaba tan sediento de sangre y frenético que aparentemente no registró su llegada y la de Mizukage y continuó usando la confusión cercana para matar a más y más enemigos. Mientras Ikari observaba el estilo de combate y las ejecuciones técnicas de Toru, notó las mejoras significativas en las habilidades del patriarca Kaguya en comparación con las de Kimimaro. El dominio de Toru sobre el Kekkei Genkai del clan Kaguya fue impresionante en su alcance, eficiencia letal y escala. La armadura ósea interna del hombre era notablemente más robusta y extensa, ofreciendo mayor protección y resistencia en medio del combate. Su danza de la clematide. Bit, una técnica que extendía material óseo para atrapar o empalar a los oponentes, se ejecutó con un alcance y un grosor que eclipsaban las versiones que Ikari ahora había visto de los pocos luchadores de élite cercanos del clan Kaguya e incluso había leído anteriormente en su vida pasada en el caso de Kimimaro una vez más. De manera similar, la danza de la clematide. Flor, que formaba un arma de hueso grande y afilado, también era significativamente más grande y formidable, capaz de atravesar a múltiples enemigos con un solo golpe. Además, las balas perforadoras de 10 dedos, aparentemente básicas y de bajo nivel de Toru, que muchos miembros del clan Kaguya aquí también podían usar, fueron un espectáculo de devastación en rápida velocidad. Cada proyectil era más rápido y se lanzaba en mayor número, convirtiendo las manos de Toru en un borrón mientras desataba una andanada de balas de hueso que atravesaron las filas de sus enemigos con una precisión aterradora. Mientras Ikari observaba a Toru adaptar sus técnicas al flujo de la batalla, quedó claro que el patriarca Kaguya era un maestro en su oficio, capaz de adaptar sus formidables habilidades a los desafíos específicos de cada oponente. Ya sea adaptando su armadura de hueso para soportar los golpes más fuertes o usando sus técnicas más destructivas para despejar áreas de múltiples enemigos, Toru exhibió un nivel de habilidad y perspicacia táctica que lo convirtió en una fuerza singular en el campo de batalla a pesar de su estado enloquecido. Tal vez ese era el instinto de los miembros de su clan, notó Ikari, y el hombre confiaba en eso. Mientras la mirada de Ikari permaneció fija en las dinámicas maniobras de Toru en el campo de batalla, fue testigo del desencadenamiento de varias técnicas sin precedentes que incluso Kimimaro aparentemente tampoco tenía durante la línea de tiempo original. Un ataque particularmente devastador implicó lanzar cientos de agujas de hueso al aire, que luego cayeron en cascada como una lluvia mortal sobre sus oponentes. Este ataque a gran escala creó una zona de peligro alrededor de Toru. La densa andanada de agujas de hueso hizo que fuera casi imposible para los enemigos evitar ser heridos sin retirarse o encontrar una cobertura sustancial. Otra técnica innovadora que observó Ikari era aún más sutil y manipuladora. Toru conjuraba hilos de hueso delgados y flexibles, casi invisibles en el caos del campo de batalla, que usaba para aferrarse a oponentes o aliados. Con estos hilos, Toru podía controlar sus movimientos de forma remota, a través de sus huesos, controlando efectivamente a sus enemigos para exponerlos a futuros ataques o posicionando a sus aliados en una ventaja estratégica. Esta técnica permitía realizar ataques orquestados y manipulaciones complejas en el campo de batalla que podían cambiar el rumbo en un escenario de combate fluido. Quizás la técnica más escalofriante fue la onda de osificación, que Ikari ya conocía ya que era una técnica bastante estándar dentro del clan Kaguya. Con solo un toque o una mirada enfocada, Toru y otros podrían provocar un crecimiento descontrolado de huesos en el cuerpo de su oponente. Esta horrible habilidad podía inmovilizar a un enemigo haciendo que su estructura esquelética creciera y sobresaliera en ángulos extraños, utilizando efectivamente la anatomía del cuerpo contra sí mismo. La precisión requerida para tal técnica decía mucho sobre la maestría de Toru en el control de los chakras y su conocimiento íntimo de la anatomía humana. Ikari observó cómo Toru integraba estas técnicas a la perfección, utilizando el bombardeo de agujas óseas como conducto para la ola de osificación. Esto creó un escenario en el que los enemigos no solo eran apedreados por agujas, sino que también eran atrapados e inmovilizados repentinamente por sus esqueletos mutados, algo que Ikari vio que solo Toru podía hacer ahora. Al presenciar estas técnicas en tiempo real, Ikari no pudo evitar sorprenderse por el nivel de innovación y el gran poder que Toru trajo al campo de batalla.
En otro barrio de Kirigakure, Arata Yuki dirigió sus fuerzas en medio de un paisaje transformado en un campo de batalla invernal. La zona estaba casi totalmente cubierta de hielo, un testimonio de la maestría del clan Yuki en las técnicas del elemento hielo. Sin embargo, a pesar de la ventaja estratégica que esto les proporcionaba, el clan Yuki se enfrentaba a una situación abrumadora. Las fuerzas de Kirigakure los superaban ampliamente en número, y el intenso combate había causado muchas bajas entre los miembros del clan de Arata, lo que despertó una profunda indignación en él. Mientras la batalla se desarrollaba con furia, Arata divisó una escaramuza distante pero intensa. Las inconfundibles figuras de Ikari Yuga y el tercer Mizukage enzarzados en un combate. La visión de Ikari haciendo retroceder al Mizukage fue una chispa de esperanza en medio de la lucha desesperada. Inspirado por este giro de los acontecimientos, Arata vio una oportunidad para motivar a sus cansadas tropas y vigorizar sus espíritus con la posibilidad de una victoria significativa. Ese que está allí es el Mizukage, ¿lo ves? El tercer Mizukage. Gritó Arata, señalando hacia la lejana pelea en una colina a lo lejos, asegurándose de que su voz se escuchara por encima del clamor de la batalla. Ikari Yuga logró empujarlo tan lejos. Significa que todos tenemos que ganar esta vez y finalmente cambiar esta aldea podrida. Sus palabras resonaron en los campos helados y resonaron en los cansados pero decididos guerreros del clan Yuki. Luchen más, luchen más. Nuestra victoria está a la vista. Gritó, su tono impregnado de feroz determinación. Su mensaje fue claro. La lucha que soportaban no era solo por la supervivencia, sino por una victoria transformadora que pudiera reformular su futuro. Envalentonados por el grito de guerra de Arata, los miembros del clan Yuki renovaron sus esfuerzos. El hielo que los rodeaba parecía vibrar con energía renovada mientras canalizaban su determinación en sus técnicas, luchando con un espíritu revigorizado. Después de que las palabras de Arata revitalizaran a los miembros del clan Yuki, el campo de batalla se llenó de una nueva ola de técnicas de elemento hielo. Los guerreros de élite del clan Yuki desataron un aluvión de sus habilidades básicas pero potentes. Lanzas de hielo y agujas se dispararon por el aire con precisión letal, apuntando a las fuerzas de Kirigakure que avanzaban, mientras enormes muros de hielo surgían para proteger a los luchadores Yuki de los contraataques. Los proyectiles helados se incrustaron en el suelo y en los escudos enemigos, creando un paisaje irregular de peligros congelados que impedían los movimientos del enemigo. Mientras tanto, el propio Arata contribuyó significativamente a la ofensiva estratégica. Conjuró una serie de clones de sombra de elemento hielo, un ninjutsu que multiplicó su presencia en el campo de batalla y agregó una capa letal a su estrategia de combate. Estos clones, imbuidos de chakra de hielo, se movieron rápidamente a través de las filas de sus tropas, cargando hacia la refriega. Cada clon era una bomba de tiempo de hielo diseñada para congelar cualquier cosa al entrar en contacto con ella. Cuando los clones se enfrentaban al enemigo y eran destruidos en combate, explotaban en ráfagas de frío intenso que congelaban a los shinobis de Kirigakure cercanos y los convertían en estatuas de hielo. Esta táctica provocó caos y vacilación entre las filas enemigas, ya que el miedo a activar estas trampas congeladas les hizo pensar dos veces antes de derribar a los clones que avanzaban. Mientras el clan Yuki presionaba su ventaja, las fuerzas de Kirigakure fueron empujadas a una postura defensiva. Sin embargo, este cambio duró poco, ya que los refuerzos recién llegados de Kumogakure, liderados por un hábil shinobi llamado Toroi, finalmente estaban listos para ejecutar su contraestrategia. Aprovechando el clima húmedo y brumoso de la zona, prepararon una sorpresa táctica que inclinaría el campo de batalla a su favor. Bajo el mando de Toroi, los shinobi de Kumogakure combinaron su experiencia en elemento agua y elemento rayo para crear el jutsu de niebla electrificada. Esta técnica implicaba generar una niebla densa y electrificada que envolvía el área donde se concentraban las fuerzas del clan Yuki. La niebla, saturada de energía eléctrica, se convirtió en una trampa mortal. A medida que se extendía, el aire mismo se convirtió en un conductor de electricidad, creando un ambiente peligroso para cualquiera que quedara atrapado en él. Cuando los miembros del clan Yuki, inmersos en su ofensiva, se encontraron con la niebla, se encontraron repentinamente asediados por descargas eléctricas. Las descargas no solo eran dolorosas sino debilitantes, paralizando a algunos y desorientando a otros, e incluso eran mortales para los combatientes menos experimentados en gran número. La capacidad de movimiento se vio comprometida y utilizar chakra se volvió riesgoso, ya que cada intento podía provocar más electrocuciones. Este jutsu no solo era ofensivo, sino que también tenía fines defensivos.
detenía eficazmente el avance del clan Yuki, protegía las retiradas de los shinobi de Kirigakure y atrapaba al enemigo en una zona en la que avanzar o escapar conllevaba el riesgo de una intensa electrocución. La efectividad del jutsu de niebla electrificada radica en su combinación estratégica de las propiedades oscurecedoras de la niebla y la letalidad del rayo, convirtiendo el entorno mismo en un arma. La integración de liberación agua para crear o mejorar la niebla existente y liberación rayo para infundirla con energía eléctrica fue un testimonio de la habilidad y coordinación de los shinobi de Kumogakure. Este movimiento táctico obligó al clan Yuki a reconsiderar sus estrategias y encontrar nuevas formas de contrarrestar la barrera electrificada que ahora obstaculizaba su avance previamente imparable. Al ver el efecto devastador del jutsu de niebla electrificada y la terrible situación de los miembros de su clan, la frustración y la ira de Arata se desbordaron. La visión de los miembros del clan Yuki atrapados y vulnerables, con los shinobi de Kirigakure moviéndose para matar, era demasiado para soportar. Su expresión se endureció con resolución, sus ojos se entrecerraron con intención letal cuando vio al shinobi de Kumogakure todavía sosteniendo activamente la niebla eléctrica. Sin dudarlo, Arata entró en acción con movimientos rápidos y decididos. Apuntó al grupo de shinobi de Kumogakure responsable de la barrera electrificada, sabiendo que neutralizarlos era fundamental para romper la trampa mortal que atrapaba a su clan. Arata desató una de sus técnicas más poderosas mientras se acercaba a sus objetivos, elemento hielo. 100 dagas voladoras de hielo. Esta versión avanzada del elemento hielo. 1000 agujas voladoras de hielo era mucho más letal y precisa. Rápidamente transformó el agua en varias docenas de afiladas y gruesas dagas de hielo, congelándolas en el aire. Con un movimiento de muñeca y una explosión concentrada de chakra, las dagas convergieron hacia el shinobi de Kumogakure desde múltiples direcciones. Las dagas de hielo cortaban el aire con una precisión letal, intentando atravesar a los objetivos con tanta fuerza y precisión que la supervivencia era imposible. Cada daga tenía como objetivo incapacitar y neutralizar al objetivo de inmediato. Sin embargo, en el segundo siguiente, justo cuando el ataque de Arata parecía destinado a tener éxito, un formidable contraataque desafió sus esfuerzos. Desde las filas de los shinobi de Kumogakure, una poderosa voz sonó. No tan rápido. Todai, el segundo al mando de las fuerzas de Kumogakure aquí, dio un paso adelante para intervenir. ¿Crees que podrás abrirte paso? No mientras yo esté aquí. Todai, conocido por su dominio del elemento lava Kekkei Genkai, actuó rápidamente para proteger a su compañero shinobi. Combinando el chakra del fuego y de la tierra, invocó su habilidad única para crear una sustancia extremadamente duradera, similar al caucho. Este material no solo era resistente a los impactos físicos sino que también poseía propiedades notables que lo convertían en una defensa ideal contra una variedad de jutsu. Con movimientos rápidos y practicados, Todai moldeó la sustancia parecida al caucho en una pared enorme que se elevó frente a las dagas de hielo que se aproximaban. La naturaleza elástica y absorbente de la pared atrapó y neutralizó el impulso de las dagas de hielo, deteniéndolas efectivamente. Las dagas, diseñadas para penetrar y causar daño, se vieron frustradas por la resistencia del caucho. Sus puntas letales se incrustaron sin causar daño en la gruesa barrera elástica. Sin detenerse allí, Todai manipuló caucho adicional para formar bolas grandes, que lanzó hacia los luchadores del clan Yuki. Estas bolas sirvieron como distracciones astutas, rebotando de manera impredecible y obligando a los luchadores de Arata a dividir su atención. Algunos intentaron esquivar los engorrosos proyectiles, mientras que otros intentaron destruirlos, solo para descubrir que sus esfuerzos desperdiciaban chakra valioso en el material resistente. Todo esto contribuyó a que hubiera más bajas entre sus filas en un período relativamente corto. Sin embargo, cuando la batalla se intensificó con la intervención de Todai y Arata estaba a punto de centrar su atención en él, Toroi, el primero al mando de las fuerzas de Kumogakure, no se lo permitió. También aprovechó su turno para atacar y aprovechar esta oportunidad, ahora apuntando a Arata y a sus atribulados miembros del clan Yuki. Conocido por su perspicacia táctica y su armamento único, Toroi estaba listo para desplegar su formidable arsenal. Toroi manejaba varios shuriken distintivos de forma cuadrada, que variaban en tamaño y estaban diseñados para causar el máximo daño. Estos shuriken solían estar sellados dentro de un pergamino para mayor comodidad y rapidez de uso. En el fragor de la batalla, Toroi sostenía hábilmente el pergamino entre los dientes, lo que le dejaba ambas manos libres para realizar maniobras de combate y permitir un ataque rápido e implacable.
Para maximizar el impacto de su ataque, Toroi utilizó una técnica que implicaba enhebrar una cantidad sustancial de estos shuriken a lo largo de una cuerda. Esta configuración le permitió lanzar una devastadora andanada de shuriken con un solo golpe, creando una lluvia mortal de metal que era difícil de anticipar y casi imposible de evadir por completo. Para aumentar la letalidad de su ataque, Toroi utilizó su legendario Kekkei Genkai, el elemento imán. Cuando los shuriken entraban en contacto con cualquier superficie o estaban cerca de sus objetivos, los magnetizaba. Esto le permitió manipular un poderoso campo magnético más allá del punto de impacto inicial. Cualquier otro objeto metálico, o shuriken posterior arrojado a la refriega, también era atraído hacia los puntos magnetizados, encadenando ataques y aumentando el área de efecto. Este uso estratégico de Magnet Release convirtió el campo de batalla en una zona aún más peligrosa para los Yuki, donde el simple acto de portar un arma podía convertir a uno en un imán para futuros ataques. A medida que la batalla avanzaba, el costo para el clan Yuki se hizo cada vez más severo, particularmente después de los efectos devastadores de los ataques magnéticos y similares al caucho orquestados por Dodai y Toroi en un período muy corto de tiempo. Arata observó, después de congelar todos los ataques entrantes hacia él, con el corazón pesado por la desesperación, como más miembros de su clan caían o quedaban incapacitados, y sus números disminuían bajo el implacable asalto. Arata observó el campo de batalla. Su rostro era una máscara de determinación teñida de dolor. Sus ojos reflejaban el dolor de cada pérdida. A pesar de la abrumadora situación, su voz sonó clara y fuerte, con un mensaje de mando y una furia profunda y resonante mientras se dirigía a sus combatientes restantes y a sus adversarios. A todos los guerreros Yuki, escúchenme. Gritó Arata, su voz dolorida atravesando el caos con resolución y en voz alta, nos enfrentamos a un enemigo astuto y brutal, pero no nos rendiremos. Encierra todas tus armas metálicas con tu elemento hielo tan fuerte como para volverlas completamente inútiles, y confía solo en tu ninjutsu a partir de ahora. Reagrupaos y centraos. Utilizad tácticas que eluden sus trampas. No luchamos solo por la victoria, sino por la supervivencia y el honor de nuestros caídos. Mientras tanto, Toroi y Dodai, ahora observando la efectividad de sus tácticas, desde su punto de vista, podían ver el desorden dentro del clan Yuki y el alto precio que sus estrategias habían cobrado. Bueno, dicen que la esperanza se congela al final. Pero en este caso, parece que sus tácticas se congelaron primero. Mantengamos la presión. Parece que nuestra pequeña distracción está enfriando sus espíritus y sus cuerpos. En efecto, Toroi. Es casi triste. Uno pensaría que con todo ese hielo, habrían pensado en algo más genial que simplemente arrojarse sobre nosotros. En respuesta a las burlas de Toroi y Dodai, un gran y escalofriante cambio se apoderó de Arata. La atmósfera a su alrededor se tensó como si el aire mismo se estuviera preparando. Su chakra aumentó visiblemente y un aura cruda, poderosa, helada y escalofriante emanó de él, señalando un punto cercano al límite alimentado por una ira creciente y un feroz instinto protector hacia su clan. Mientras su Kekkei Genkai parecía latir, listo para liberarse de sus cadenas, la voz de Arata cortó el ruido del campo de batalla, fría e implacable. No habrá ningún shinobi de Kumogakure que escape con vida hoy, y eso obviamente los incluye a ustedes dos. Kumogakure lamentará esta interferencia, ayudando a este maldito Mizukage en una guerra que no les concierne. Entonces, sin darles tiempo a reaccionar o responder, Arata desató uno de sus jutsus más formidables. Reuniendo su chakra, lo moldeó con precisión e intención, creando un enorme y amenazante dragón hecho completamente de hielo fluido. La liberación de hielo. La bala del dragón de hielo, un testimonio de su maestría y la profundidad de su furia, rugió y cobró vida. Su forma cristalina brilló peligrosamente. Con un movimiento enérgico, Arata impulsó al dragón de hielo hacia Toroi y Dodai mientras iba montado sobre él. El dragón se movía con una velocidad y una ferocidad increíbles, su cuerpo se retorcía y se enroscaba mientras se abalanzaba sobre los dos shinobi de Kumogakure. Mientras la formidable bala del dragón de hielo de Arata avanzaba hacia ellos, Toroi y Dodai reaccionaron con rápida precisión, cada uno utilizando sus habilidades únicas para escapar del masivo ataque helado. Sin embargo, al impactar en la colina cercana y golpear a una docena de shinobi de Kumogakure en su trayectoria, que no tuvieron tanta suerte como sus comandantes, el dragón no solo se rompió pasivamente. En cambio, comenzó a explotar activamente en una cascada de fragmentos helados, el frío severo y el hielo afilado diseñado para perforar todo a su alrededor.
Aunque algunos fueron desviados o absorbidos, muchos lograron abrirse paso, manteniendo su trayectoria letal. Esto mató a muchos shinobi de Kumogakure que se encontraban cerca, aunque Dodai y Toroi lograron esquivarlos todos una vez más con éxito, gracias a su maestría. En medio de este caos, Arata, que había estado montado en el dragón de hielo, ahora se encontró impulsado hacia adelante, más cerca que nunca de sus dos objetivos principales. Aprovechó la oportunidad y rápidamente inició otro poderoso jutsu, elemento hielo. Golem de hielo. De la escarcha y la niebla del dragón que explotó, se formó una gran construcción humanoide de hielo alrededor de Arata. El imponente y formidable golem tenía extremidades que podían transformarse en afiladas hojas de hielo y garras a orden de Arata. Con los shinobi de Kumogakure ahora preocupados e incapaces de sostener su jutsu de niebla electrificada, gracias al ataque de Arata, la dinámica del campo de batalla cambió significativamente una vez más. Los miembros del clan Yuki, aliviados de la amenaza eléctrica paralizante, se encontraron mejor posicionados para combatir solos a los shinobi de Kirigakure. El rumbo de la batalla comenzó a cambiar a medida que los luchadores Yuki restantes explotaron esta ventaja, contraatacando con renovado vigor a sus oponentes. Mientras tanto, habiendo creado una apertura estratégica con su golem de hielo, Arata aprovechó la distracción entre las filas de Kumogakure. Maniobró la enorme construcción de hielo con una precisión letal, usando sus capacidades para lanzar fragmentos de hielo afilados como navajas al enemigo. El golem, una fuerza formidable bajo el control de Arata, atravesó las líneas de Kumogakure, eliminando a un shinobi tras otro con sus apéndices helados y transformables. Al darse cuenta de la gravedad de su situación, Dodai y Toroi se enfrentaron al golem con una mezcla de determinación y frustración. Las barreras similares a goma y los campos magnéticos en los que habían confiado antes ahora estaban bajo una tensión severa mientras Arata adaptaba continuamente sus ataques para superar sus defensas. Al ser un adversario versátil e implacable, el golem requería que usaran toda su perspicacia táctica y sus habilidades Kekko y Genkai. Sin embargo, en medio del enfrentamiento, Dodai y Toroi, ambos Jonin de élite de primer nivel, comenzaron a destruir la estructura del golem poco a poco. Dodai reformó su sustancia parecida al caucho en púas endurecidas que intentaron perforar el exterior del lado del golem, mientras que Toroi intensificó sus campos magnéticos para aumentar la fuerza de sus enormes elementos metálicos al máximo posible, tratando de abrir el gran golem helado. Mientras luchaban, Toroi le gritó a Arata, con su voz llena de desafío y frustración. ¿Crees que esta monstruosidad de hielo puede acabar con nosotros? Piénsalo de nuevo, Yuki. Cuando la batalla llegó a su punto máximo, Arata sintió que la integridad estructural de su golem de hielo se desvanecía bajo los incansables ataques de Toroi y Dodai a lo largo del tiempo. Al darse cuenta de que el golem estaba llegando a su fin, Arata decidió que era hora de implementar una técnica que nunca antes había usado con éxito en batalla si quería ganar esta pelea. Impulsado por el extraño y silencioso avance anterior en su Kekko y Genkai, canalizó una vasta reserva de chakra, preparándose para un movimiento decisivo. Justo cuando el golem se rompió en innumerables fragmentos, y Toroi y Dodai se regocijaron brevemente por su aparente victoria, Arata desató su nuevo y formidable jutsu. De los restos de la estructura helada del golem, surgió un enorme tsunami de chakra, envolviendo el área en un frío amargo que insinuaba el poder que estaba a punto de desatarse. Liberación de hielo. Gran prisión de hielo. Esta versión avanzada de la técnica liberación de hielo. Prisión de hielo fue la táctica de Arata. Creó un glaciar gigantesco que se expandió rápidamente hasta llenar el espacio designado, capturando todo y a todos los que estaban a su alcance. El glaciar era una barrera y una tumba diseñada para inmovilizar y preservar lo que contenía. Las víctimas atrapadas en su interior permanecieron conscientes, pero totalmente incapaces de moverse. Sus cuerpos sucumbieron lentamente a la escarcha que amenazaba con congelarlos hasta la muerte o dejarlos tan frágiles que se romperían al liberarse y entrar en contacto con ellos. A medida que el glaciar se solidificaba, Arata, con un gesto enérgico, rompió grandes secciones del hielo, lo que provocó que muchos shinobi de Kumogakure atrapados cerca, incluidos Toroi y Dodai, se desintegraran con él. El sonido del hielo al romperse resonó siniestramente en todo el campo de batalla, lo que marcó el fin de la estructura de mando de Kumogakure en la zona. El efecto de la técnica de Arata no fue localizado. Incluso Ikari, que libraba su propia batalla feroz al otro lado del campo de batalla, percibió la enorme oleada de chakra. Estaba claro que Arata había logrado un avance monumental, superando sus límites para cambiar el curso de la situación. Mientras tanto, Arata,
que ahora estaba muy agotado de chakra, no se permitió descansar. Con la amenaza principal neutralizada, continuó empleando técnicas de elemento hielo menores, pero aún efectivas, contra las fuerzas restantes de Kumogakure. La columna vertebral moral de estas fuerzas estaba rota. Habían presenciado la derrota de sus líderes y el aterrador poder del hielo de Arata. Su espíritu de lucha se debilitó y tuvieron dificultades para montar una defensa significativa. Decidido a despejar el campo y luego ayudar a los restos de su clan contra los shinobi de Kirigakure que lo perseguían, Arata se movió sistemáticamente. Cada paso, cada hechizo que lanzaba, tenía como objetivo terminar la batalla rápidamente. Mientras luchaba, su mente también estaba con los miembros de su clan, planeando sus próximos movimientos para apoyarlos y garantizar que los sacrificios hechos no fueran en vano. La batalla por Kirigakure estaba lejos de terminar, pero Arata acababa de asestar un golpe crítico que resonaría en las filas de sus enemigos y reforzaría el ánimo de sus aliados. Mientras tanto, mientras continuaba la batalla entre Ikari y el tercer Mizukage, se movían rápidamente por diferentes partes de Kirigakure. Ikari utilizó inteligentemente el hecho de que estaban luchando en la propia aldea del Mizukage para su beneficio, forzando constantemente al Mizukage a contenerse para evitar destruir su hogar y ganar tanto tiempo como fuera posible para acumular algo de experiencia durante esta batalla, cambiando el rumbo y cerrando la brecha de experiencia en la utilización de este estilo de lucha específico que conocían. A pesar de esto, los daños en Kirigakure se estaban volviendo significativos. Los edificios se estaban derrumbando y el paisaje se estaba llenando de cicatrices a medida que aumentaba la intensidad de la lucha. Los ataques del Mizukage se volvieron más imprudentes con el tiempo. Al principio, era más cauteloso a la hora de preservar la aldea, pero su ira hacia Ikari ahora lo llevaba a preocuparse menos por la destrucción que estaba causando. Ikari notó que el Mizukage se estaba perdiendo en su ira y odio hacia él, atacando salvajemente y preocupándose menos por el daño a su entorno. El Mizukage ya no solo intentaba defender su posición o vencer a un enemigo. Estaba abrumado por sus emociones y atacó sin considerar las consecuencias. A medida que la batalla entre Ikari y el tercer Mizukage se intensificaba, se encontraron una vez más en una colina dentro de Kirigakure. Esta vez, sin embargo, el desenfreno temerario del Mizukage alcanzó nuevas cotas. A su alrededor estaban los shinobi de Kirigakure, que anteriormente lo habían ayudado a luchar contra Ikari desde la distancia, pero ahora ellos también estaban en peligro. Sin preocuparse por su presencia, el Mizukage reunió una enorme burbuja de agua mezclada con energía natural, preparándose para liberarla en una explosión devastadora. Sintiendo el peligro inminente, Ikari se preparó para usar su esfera de rotación como plataforma de lanzamiento para escapar de inmediato. Pero cuando activó la visión de 360 grados de Sub-Yakugan, vio a una joven entre los asustados shinobi de Kirigakure detrás de él. Algo en ella le llamó la atención. Su rostro le resultaba extrañamente familiar. En ese breve momento de reconocimiento, los instintos de Ikari entraron en acción y, en lugar de saltar solo para ponerse a salvo, se impulsó hacia atrás para recoger también a la niña. Los dos volaron hacia atrás justo cuando el Mizukage desató su ataque. La colina donde se encontraban fue destruida en una explosión de agua y energía a alta presión, que no dejó nada más que devastación a su paso. Otros shinobi de Kirigakure que no pudieron escapar quedaron atrapados en la explosión y perecieron. A salvo del peligro inmediato, Ikari se tomó un momento para mirar a la chica que había salvado para intentar confirmar su suposición. Ahora, lejos del caos, podía verla más claramente. Su piel clara, sus ojos verdes y su cabello castaño rojizo con un flequillo distintivo. Aunque vestía un uniforme Jonin de Kirigakure, diferente de su atuendo habitual, que él conocía de la historia original, rápidamente la reconoció. Mei Terumi. Una versión joven, de alrededor de 12 años, aún no es la poderosa Kunoichi y futura Mizukage en la que estaba destinada a convertirse. La expresión de Mei, una mezcla de sorpresa y confusión, cambió a una de cauteloso alivio cuando aterrizaron sanos y salvos en el tejado de un edificio más distante. Aún conmocionada por el impacto, Mei Terumi intentó procesar el rápido cambio en su realidad. Su papel durante esta invasión había sido bastante claro. Apoyar al tercer Mizukage para someter al intruso, Ikari Hyuga, junto con los otros shinobi a quienes se les había encomendado una tarea similar. Desde la distancia, ella había hecho exactamente eso, desde el principio, utilizando sus únicos Kekkei Genkai gemelos para intentar ayudar en la batalla una vez que el objetivo, Ikari Hyuga, había sido fijado.
Para ella, el Mizukage era una figura de autoridad e irreverencia, un líder al que admiraba como el epítome de la sabiduría y la fuerza. Sin embargo, los acontecimientos anteriores destrozaron su percepción. El hombre al que idolatraba había dirigido su poder letal contra sus propias tropas, incluida ella, con un desprecio aterrador por sus vidas, solo por una única y exigua oportunidad de acabar con su enemigo, que fácilmente podría haberlo esquivado todo de nuevo como lo estaba haciendo todo el tiempo más o menos. La imagen de su rostro, retorcido en una expresión de rabia demoníaca, era completamente diferente del líder sereno que ella había conocido. Fue una visión que la perseguiría y que marcaría un dramático alejamiento del hombre por el que creía estar luchando. Atrapada en esos momentos aterradores, Mei había estado segura de su muerte inminente. Había susurrado oraciones, su mente se llenó de imágenes de su fin. Y luego, en un giro inesperado, Ikari Hyuga, el objetivo mismo de su misión, había desviado su camino para salvarla por alguna razón. La ironía de su situación no pasó inadvertida para ella. El hombre que fueron enviados a capturar se había convertido en su salvador. Cuando aterrizaron sanos y salvos lejos de la explosión, la conmoción inicial de Mei dio paso a un torbellino de emociones. Gratitud por su rescate inesperado mezclado con confusión y un profundo sentimiento de traición por parte del Mizukage. Su lealtad a Kirigakure era inquebrantable, pero ahora se encontraba cuestionando las motivaciones y decisiones del líder legendario al que alguna vez había admirado incondicionalmente. Gracias, Mei logró decir, su voz era una mezcla de asombro y confusión, mientras miraba a Ikari, pero, no entiendo por qué cambiaste de dirección y me salvaste, no lo entiendo. Su pregunta era genuina, buscando comprender los motivos de esta enigmática figura, a menudo promocionado como el mayor enemigo en la historia de Kirigakure a pesar de su muy joven edad, solo un poco mayor que ella, y su breve contacto contra ellos durante la guerra. Mientras tanto, los pensamientos de Ikari se aceleraban mientras evaluaba la situación con Mei Terumi. Su mente táctica analizó rápidamente los posibles resultados y las maniobras políticas necesarias a raíz de la posible caída del tercer Mizukage. Él entendía las complejidades del panorama político de Kirigakure lo suficientemente bien como para saber que Nitoru Kaguya y Arata Yuki serían fácilmente aceptados como Mizukage por las facciones más amplias dentro de la aldea, incluso si el Mizukage y sus partidarios clave fueran derrotados a continuación. Su plan inicial de fomentar una Kirigakure amigable con los Hyuga necesitaba una figura que pudiera superar las divisiones y ser visto como un unificador en lugar de un conquistador a partir de ese día. Mei Terumi representaba una candidata ideal en el cálculo estratégico de Ikari. Como poseedora de dos Keke y Genkai, compartía puntos en común con los clanes Kaguya y Yuki, lo que potencialmente facilitaba su integración y aceptación. Además, su crianza dentro del sistema Kirigakure, bajo la tutela de la misma academia dirigida por el Mizukage, le brindó un derecho legítimo y familiaridad con los valores y operaciones centrales de la aldea. La tuvo en su mente desde el principio. Solo que no pudo concentrarse en su paradero en medio de su batalla con el Mizukage hasta que llegó la oportunidad anterior. Esta crisis le brindó a Ikari la oportunidad perfecta para salvar a Mei y comenzar a forjar una relación beneficiosa. Al rescatarla, se posicionó como un protector y un aliado, permitiéndole a Mei presenciar de primera mano las tendencias peligrosas e inestables del actual Mizukage. Este acto de heroísmo fue calculado. Ikari no era un santo. Sus acciones estaban motivadas por objetivos prácticos y el objetivo más amplio de manipular eventos futuros para su beneficio y el del clan Hyuga. Mientras se encontraban momentáneamente a salvo del caos del campo de batalla, Ikari le habló a Mei en un tono que mezclaba sinceridad con la intención estratégica subyacente. «Tienes el potencial para liderar y sanar esta aldea», comenzó, midiendo su reacción para plantar las semillas de una idea ambiciosa. Kirigakure necesita un líder que comprenda sus fortalezas y sus heridas profundas. La respuesta nunca es blanco o negro, sino algo intermedio. Yuki y Kaguya, que luchan por su existencia a nuestro alrededor ahora, también tienen razón. También son seres humanos como los demás. También has visto la verdad de lo que puede llegar a ser el liderazgo ahora mismo, continuó Ikari, tejiendo sutilmente una narrativa de oportunidad y necesidad. Piensa en tu futuro, no solo como una herramienta shinobi de otros hipócritas, sino como alguien que realmente podría marcar la diferencia en el futuro. Cuando el tercer Mizukage se lanzó hacia ellos con un poderoso chorro de agua, la conducta de Ikari permaneció tranquila y concentrada, sus ojos agudos y evaluó la trayectoria del ataque entrante. Girándose ligeramente hacia Mei, le instruyó con firmeza. Aquí viene de nuevo, ponte detrás de mí, te protegeré.
Hablaremos de todo más tarde cuando esto termine. También sé un poco sobre tus verdaderos padres y tus verdaderos antecedentes. Solo ten paciencia y déjame ocuparme a este viejo loco ahora. Todavía recuperándose de las recientes revelaciones y su rescate, Mei se encontró obedeciendo instintivamente la orden de Ikari. Ella dio un paso detrás de él, con los ojos abiertos con una mezcla de miedo, gratitud y creciente curiosidad por su salvador. A pesar del caos que se arremolinaba a su alrededor, los pensamientos de Mei se desviaron brevemente hacia lo que Ikari había insinuado sobre sus orígenes. Secretos de los que ella misma no era plenamente consciente. Intuitivamente sintió que, a juzgar por todo lo que le había sucedido hacía un momento, no conocía la historia completa. Mei observó con asombro cómo Ikari se enfrentaba al ataque agresivo del Mizukage. Su postura resuelta contrastaba marcadamente con el frenesí destructivo del Mizukage. El kimono tradicional azul oscuro de Ikari ondeaba con los fuertes vientos provocados por la batalla, lo que le otorgaba una cualidad casi etérea en medio de la dura realidad de su situación. Mei se encontró preguntándose acerca de este joven shinobi, apenas mayor que ella, que ahora se enfrentaba con tanta confianza a una de las figuras más poderosas y experimentadas del mundo shinobi, un hombre que había sido una piedra angular en el establecimiento de las principales aldeas ninja. A medida que se reanudaba la batalla con el tercer Mizukage, la confianza de Ikari crecía. A lo largo de los enfrentamientos anteriores, se había estado defendiendo y adaptando mucho. Sintiendo una oleada de nueva comprensión, Ikari comenzó a canalizar la energía natural que lo rodeaba con mayor competencia, en formas que recién había aprendido esa mañana. Él recurrió a la fuerza vital de la tierra, el aire e incluso de las pequeñas plantas que se aferraban al devastado campo de batalla, tejiendo esta energía en su jutsu para crear una fuerza enorme y potente. Sus movimientos se volvieron aún más fluidos y experimentados, y su chakra más vibrante a medida que armonizaba sus propias habilidades con la energía natural que circulaba por el entorno. Creó barreras de energía pulsante, desviando torrentes de agua y contraatacando con golpes precisos diseñados para interrumpir el flujo de chakra del Mizukage y equilibrarse. Cuando la batalla alcanzó su máxima intensidad, Ikari y el tercer Mizukage pusieron a prueba la resistencia y las habilidades de cada uno. El ritmo implacable y el gran poder empleado en el duelo pasaron factura, especialmente en el mayor de los Mizukage, cuyas reservas no eran tan sólidas como las de Ikari. A pesar de la formidable experiencia de Mizukage y su dominio de la energía natural, su cuerpo envejecido no podía soportar el esfuerzo prolongado requerido para contrarrestar el vigor juvenil de Ikari y sus habilidades recientemente mejoradas. En los momentos finales de su enfrentamiento, mientras se lanzaban a través del destrozado paisaje del Kirigakure, pasando de colina en colina a edificio con una velocidad cegadora, los ataques del Mizukage se volvieron cada vez más desesperados, sus movimientos más lentos y su cuerpo visiblemente flaqueaba bajo la tensión. Ikari, percibiendo la oportunidad, intensificó sus ataques, empujando a Mizukage al límite. Al final, no fue un golpe decisivo lo que puso fin a la batalla, sino la cruel realidad de los límites físicos. El cuerpo del Mizukage superó su capacidad para soportar el intenso gasto de chakra y sucumbió al agotamiento. Vaciló a mitad del ataque y su energía se disipó en el aire mientras se derrumbaba, incapaz de sostener la lucha por más tiempo. El Mizukage yacía inmóvil, su vida se desvanecía mientras el agotamiento del chakra reclamaba su último aliento, a solo centímetros de asestar lo que podría haber sido un golpe final a Ikari. Mei Terumi, que había estado observando desde una distancia segura siguiendo las instrucciones de Ikari, observó con asombro y horror. La velocidad y la ferocidad de la pelea no se parecían a nada que hubiera presenciado antes. Sus movimientos eran borrosos y sus técnicas eran una cascada de energía que apenas podía seguir con los ojos. El final repentino del Mizukage, una figura de inmenso poder y autoridad, la conmocionó hasta lo más profundo. Mientras analizaba la escena que tenía ante sí, Mei sintió una compleja mezcla de emociones. El alivio de que la batalla hubiera terminado se mezcló con una profunda incertidumbre sobre el futuro. Sin el Mizukage, Kirigakure ahora no tenía líder y su futuro era incierto. El papel de Ikari en la caída del Mizukage y sus palabras anteriores hacia ella insinuaron un nuevo camino que podría estar por delante, no solo para ella sino para toda la aldea. De pie en medio de las ruinas del campo de batalla, Ikari miró a Mei solemnemente mientras respiraba con dificultad. Con su energía severamente agotada y su cuerpo llevado al límite, Ikari, sin embargo, reconoció la urgente necesidad de continuar con sus esfuerzos.
Los campos de batalla de Kirigakure aún continuaban enfurecidos, y su clan y sus aliados aún participaban en escaramuzas desesperadas contra un enemigo numéricamente superior. Si bien la muerte del Mizukage fue un golpe significativo para la moral del enemigo, no fue suficiente para asegurar la victoria. Ikari sabía que, si no se controlaba rápidamente, el vacío de liderazgo podría conducir al caos o a una concentración de fuerzas contra ellos una vez más. Necesitaba consolidar este derrocamiento por completo. Para tranquilizarse, Ikari se concentró en reunir los restos de su chakra, preparándose para las tareas críticas que le esperaban. Sabía que no había tiempo para descansar. Cada momento que demorara podría significar más vidas perdidas entre los miembros de su clan. Su mente repasó los siguientes pasos. Asesinar o presionar personalmente a las figuras de alto nivel restantes de Kirigakure y solidificar la toma de poder, aprovechando la desmoralización causada por la muerte repentina e inesperada del Mizukage para su beneficio, mientras también intentaba actuar duro y enérgico como si esto no fuera nada para él. Ikari se volvió hacia Meiterumi y reconoció su importancia en los planes que se avecinaban. Decidió llevarla con él, tanto para protegerla, por si acaso, como para empezar a moldear su comprensión de las nuevas realidades que estaban dando forma a su mundo. También le informó abiertamente sobre sus objetivos para que no surgieran posibles malentendidos más adelante, cuando llegara el momento de que ella cumpliera su parte. Vamos, hablaremos en el camino, le dijo Ikari a Mei, su tono transmitía urgencia mientras lograba tomar control de su sistema de vías de chakra interno y enmascarar nuevamente su bienestar. Después de unos segundos, Mei asintió vacilante, su rostro ahora miraba su rostro estoico y lo analizaba cuidadosamente una vez más. También notó cómo él asumió la posición de fuerza una vez más de inmediato después de verse tan cansado por su pelea hace un momento. No sabía cómo se las arreglaba para enmascarar también la circulación de su sistema de vías de chakra interno. Ella no sabía cuánta fuerza le quedaba aún, ni su propósito, pero sus instintos le decían que lo siguiera por alguna razón, tanto por sus palabras anteriores como por su aldea, sabiendo que ese joven adolescente cercano a su edad ahora sería el más importante en términos de determinar el destino de Kirigakure, como líder de las tropas invasoras, ahora que el Mizukage se había perdido. Mientras movían rápidamente hacia el corazón de la aldea, y ella lo miró con curiosidad y un poco aprensiva todo el tiempo, Ikari abrió la boca nuevamente y comenzó a compartir lentamente sus ideas y planes, explicando la importancia estratégica de sus próximas acciones. Esta conversación fue crucial. No se trataba solo de informar a Mei sobre la situación, sino también de evaluar sus capacidades y su disposición para asumir un papel que muy bien podría definir su destino y el de Kirigakure. Esto hizo que fuera más probable que sus planes para el futuro de esta aldea tuvieran éxito y que el derrocamiento se llevara a cabo sin problemas poco después. Mientras recorrían las calles dañadas y evitaban los conflictos en curso, Ikari detalló lentamente la necesidad de eliminar también a las figuras clave restantes del antiguo régimen. La estructura de poder aquí necesita cambiar si se quiere progresar como aldea. El régimen actual obviamente ha sido demasiado divisivo y exagerado en casi todos los temas, debemos apresurarnos. Ahora nos dirigimos hacia el centro de la aldea para tomar el control de la situación por completo después de la caída de Mizukage. Esa es la clave para cualquier toma de poder exitosa. Deben ser rápidos y decisivos y aprovechar los momentos con la máxima urgencia y precisión, ya que los primeros minutos son cruciales. Explicó. Con Mizukage desaparecido, aquellos leales a él aún podrían intentar mantener el control. Necesitamos asegurarnos de que eso no suceda y evitar un mayor derramamiento de sangre. Meiterumi, lo que te han dicho toda tu vida, ha sido en su mayoría una mentira y un programa de lavado de cerebro cuidadosamente elaborado. Me di cuenta de todo esto accidentalmente después de extraer la memoria del cerebro del patriarca Ozuki después de derrotarlo anteriormente. Es por eso que te reconocí tan fácilmente y sé tu nombre. Él era una de las figuras clave entre la facción de Mizukage y obviamente sabía sobre esas políticas con las que él y Mizukage lidiaban. Eso no puede ser verdad. ¿Estás diciendo que toda mi vida, todo lo que creía, fue creado por ellos hasta ahora? ¿Para qué? ¿Solo para usarme? ¿Tienes alguna prueba? La voz de Mei se quebró levemente bajo el peso de sus emociones. La comprensión de que su vida no le pertenecía, de que había sido un peón en un juego mucho más grande, despertó en ella un profundo sentimiento de traición. Lamento informarte que es la verdad.
Además, tú también eres en quien más se enfocaron debido a tus habilidades duales únicas, y es por eso que te trataron mejor y te dejaron vivir con relativa normalidad en comparación con otros métodos más brutales que podrían haber usado para lavarte el cerebro como lo hicieron con otros niños que tenían linaje, especialmente de los clanes Kaguya y Yuki, es solo que están en su ambú, nunca para ser vistos a la luz del día, siempre trabajando para ellos en la oscuridad como un esclavo, y solo a ti se te permitió vivir al aire libre como el shinobi ordinario. Toda tu historia de vida fue, por lo tanto, cuidadosamente fabricada. Cuando Ikari asintió afirmativamente, la mirada de Mei se endureció. ¿Y mis padres, fueron solo víctimas de esta guerra contra los poseedores de Kekko y Genkai, no eran héroes, ni siquiera miembros de esta aldea en absoluto? Preguntó, las piezas de su pasado fragmentado comenzaron a formar una imagen más clara. Su voz se volvió más firme, alimentada por una ira creciente hacia aquellos que orquestaron esto. Ikari continuó, su voz firme, asegurándose de que cada palabra se asimilara, sí, tus padres no eran shinobi de Kirigakure en absoluto, ni han caído en la batalla por el mero hecho de hacerlo, como siempre te dijeron todos los que probablemente te miraron de forma extraña desde el principio, estoy seguro de que notaste algo extraño. Fueron víctimas de un plan más amplio del Mizukage y el Daimyo de la isla central para controlar o eliminar a los poseedores de Kekko y Genkai, desaparecidos como parte de su política genocida general contra esas personas. Probablemente fueron asesinados por ellos en su lugar. Solo considere esto. ¿Qué probabilidad hay de que casi todos los poseedores de Kekko y Genkai traicionen a esta aldea o caigan en batalla por ella? ¿Por qué no hay más poseedores de Kekko y Genkai adultos llenando las filas de la fuerza shinobi de esta aldea abiertamente? El actual Kirigakure y el Daimyo no son sagrados ni eternos. No siempre han sido parte del mundo. Los clanes Kekko y Genkai tienen todo el derecho de elegir no unirse a ellos y ser parte de él después de la reciente formación de la aldea. No son propiedad del Daimyo central. Por lo tanto, es injusto perseguirlos, cazarlos y robarles a sus hijos como a ustedes, criándolos como sirvientes adoctrinados en algunos programas especiales. Todo se les aclarará aún más una vez que interroguemos a las figuras clave y descubramos pruebas más definitivas que podrían interesarles en este momento. Simplemente manténganse abiertos de mente, Ikari continuó. Ustedes fueron llevados para ser criados como soldados leales de Kirigakure, adoctrinados para olvidar sus orígenes y servir sin cuestionamientos. Sus padres eran fuertes practicantes de lava y ebullición, respectivamente, parte de antiguos clanes de estas tierras, casi aniquilados en varias masacres organizadas por ellos. Sus remanentes ahora luchan junto a Kaguya y los Yuki aquí, curiosamente, agregó, vinculando su pasado con sus aliados potenciales en el presente. La mente de Mei dio vueltas, pero se aferró al hilo de la narrativa de Ikari. Entonces, la gente contra la que estaba luchando anteriormente, incluso podrían saber de mis padres. Preguntó, su voz teñida con una mezcla de esperanza y tristeza, todo este tiempo, pensé que estaba sirviendo a mi aldea, protegiéndola. Escuchar que todo era una mentira, que mi vida era solo una herramienta, es mucho para asimilar. ¿Cómo aceptas que todo en lo que creías fue diseñado para la agenda de otra persona? Sí, y una vez que esta batalla termine, podrás hablar con ellos. Y una vez que hayas ganado más influencia y experiencia como Mizukage, te aconsejo que también intentes buscar a los supervivientes restantes de los dos clanes, dispersos por todo el mundo, viviendo escondidos con miedo todo el día, y traerles una vida mejor aquí. Eso podría ser parte de tu nuevo propósito ahora que lo sabes todo. No tiene sentido lamentarse ahora, este es el mundo shinobi, es muy cruel. Solo puedes seguir adelante. Porque, tan pronto como dejes de moverte, morirás, y estoy seguro de que tus padres no querrían que lo hicieras. Querrían que lucharas y te mantuvieras fuerte. Ikari sugirió con firmeza. Tu posición única une dos mundos. Los civiles comunes y los usuarios de Kekko y Genkai. Criado por el régimen de Mizukage pero nacido de clanes perseguidos, tienes el potencial de transformar Kirigakure de la niebla sangrienta a un lugar de justicia y fuerza y mitigar lentamente toda la mala sangre que sucedió entre estos dos grupos. Estoy hablando de civiles comunes aquí, pero los partidarios clave de Mizukage aún tendrían que morir. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran antes de concluir. Convertirse en el próximo Mizukage podría permitirle generar un cambio real, para liderar a esta aldea hacia una nueva era donde ningún niño sufra como usted lo hizo y donde los poseedores de Kekko y Genkai ya no sean temidos sino respetados en esta nación. Mei escuchó todo, su determinación se fortalecía con cada paso, sus ojos se abrían.
La revelación de sus orígenes, la verdadera naturaleza de su educación y el camino potencial a seguir como líder fue abrumadora pero también esclarecedora. La propuesta de Hikari pintó una visión de un futuro en el que ella podría marcar una gran diferencia, no solo en vengar los errores del pasado, sino en dar forma a un Kirigakure más justo e inclusivo y encontrar a sus parientes restantes, creándoles un nuevo hogar. Lo haré, dijo, con voz firme y con un nuevo propósito mientras se acercaban al siguiente punto de combate. Lucharé por aquellos que no pueden y buscaré la verdad sobre mis padres. Y un día, lideraré esta aldea para que sea mejor de lo que fue. Aún no quiero abandonarla. La expresión de Mei pasó de la confusión y la tristeza a la determinación. Apretó los puños. Entonces tengo mucho que hacer. No solo por mí, sino por todos los habitantes de esta aldea a quienes les han mentido, utilizado o herido como a mí, declaró, y su nuevo propósito le dio una sensación de dirección. Hikari sonrió levemente, aprobando su resolución. Él notó interiormente que ella realmente era una líder nata y que por eso la convenció tan fácilmente. Ese es el espíritu, Mei Terumi, la nueva Mizukage. Me aseguraré de que seas elegida lo antes posible. Con tu posición y habilidades únicas, puedes tender un puente entre los poseedores de linaje y los civiles. Puedes transformar Kirigakure en un lugar donde el miedo y los prejuicios ya no dicten ninguna política. Después de su conversación, Hikari y Mei fueron rápidamente a donde el clan Hyuga todavía estaba en una dura pelea con los shinobi de Kirigakure fuera de la aldea bajo la insistencia del propio Hikari. Allí la lucha fue intensa, y el bando Hyuga obviamente sufrió más bajas debido a su desventaja numérica. Esto hizo que Hikari se enojara mucho al principio, pero después de que finalmente llegaron, la situación también cambió con su llegada. Su destreza táctica y su renovado vigor, reforzados por su exitoso enfrentamiento con el tercer Mizukage, infundieron nueva energía a la refriega y se unió a la lucha inmediatamente después. Unió fuerzas con Takumi, Yashi, Shibuya Burame, Tsume Inuzuka, Isamu Sumi y Ryosuke Gecko y los ayudó a luchar contra los 5 espadachines de niebla restantes y Kisame. Ayudó a orquestar una serie de ataques que desmantelaron sistemáticamente a sus oponentes, convirtiendo el estancamiento anterior entre ellos en una masacre a las élites enemigas Kiri. Sin embargo, en medio del caos, Kisame Oshigaki aprovechó un momento de oportunidad. Al presenciar la muerte de Fubuki, uno de los espadachines de la niebla, Kisame rápidamente le arrebató la legendaria espada, Sameada, al shinobi caído de manera encubierta. Con la poderosa espada, Kisame realizó una atrevida huida y se zambulló en el mar. Su físico único estaba hecho para nadar y luchar bajo el agua, y el poder de Sameada le permitió desaparecer en las profundidades, evadiendo de alguna manera su captura. Al presenciar la huida, Hikari sintió una mezcla de diversión y resignación. También se sintió un poco extraño ante toda la situación. Sentía que esto era casi similar a un concepto de destino. Sabía que Kisame podría representar una amenaza en el futuro, pero en ese momento, la batalla más grande por el futuro de Kirigakure tuvo prioridad. Una vez que los espadachines de la niebla se habían encargado de ellos, Hikari dirigió a su grupo de élite hacia el centro de la aldea. Su objetivo era claro. Asegurar el corazón de Kirigakure y consolidar su control tras la caída del Mizukage. Los miembros restantes del clan Hyuga y otros aliados, menos móviles pero ferozmente decididos, mantuvieron sus posiciones contra el mayor número de shinobi de Kirigakure. La moral del enemigo se estaba desmoronando visiblemente, sacudida por la pérdida de su Mizukage y los rápidos e implacables ataques de Hikari y su equipo. Mientras tanto, mientras Hikari, Mei y estas élites de Konoha se movían rápidamente hacia el centro de Kirigakure, la presencia de Mei Terumi atrajo miradas curiosas del resto del pequeño grupo, pero Hikari permaneció en silencio. Era una visión inusual. Una joven, nativa de Kirigakure, ahora moviéndose al ritmo de aquellos que técnicamente habían venido a invadir su hogar, aparentemente bajo la aceptación de Hikari. Para Mei, la experiencia también fue muy surrealista. Apenas unas horas antes, esos mismos individuos eran adversarios, parte de una fuerza de invasión que sus superiores tenían la misión de derrotar. Alinearse con ellos ahora, aunque fuera temporalmente, la desorientaba, pero la atraía. Estaba asumiendo un nuevo papel que le parecía ajeno e inevitable. Entre el equipo de Konoha, solo Yashi y Takumi estaban plenamente conscientes de las intenciones de Hikari con respecto al potencial liderazgo de Mei. Debido a sus antecedentes, ya la veían como una de las candidatas más fuertes para liderar Kirigakure después de que todo se calmara. Mientras avanzaban, Yashi asintió con la cabeza hacia Hikari, elogiándolo en silencio por lo rápido que había logrado poner a Mei de su lado.
Ese gesto demostró que él comprendía lo importante que era que ella se uniera a ellos cuando lo hicieran. Ikari miró hacia atrás rápidamente, insinuando que, si bien habían planeado reclutar a Mei, la forma en que sucedió, Ikari salvándola durante el ataque del Mizukage, fue afortunada. Al percibir las comunicaciones silenciosas que se producían a su alrededor, Mei comprendió el peso de las expectativas que se depositaban sobre ella. Sintió una mezcla de presión y empoderamiento. Esta era su oportunidad no solo de redefinir su identidad lejos de las manipulaciones del Mizukage anterior, sino también de guiar a Kirigakure hacia una nueva dirección mucho más esperanzadora. Ikari evaluó entonces al grupo, cuya energía se había agotado visiblemente debido al combate incesante, pero consciente de que seguían siendo la fuerza más capaz dentro de Kirigakure en esta coyuntura crucial. Rápidamente formuló un plan, su voz transmitía una autoridad tranquila mientras se dirigía al equipo. Aunque todos estamos bastante agotados por nuestras batallas, técnicamente seguimos siendo las élites de más alto nivel que quedan dentro de Kirigakure. Dividámonos por ahora. Todos los demás, vayan y ayuden a eliminar a los comandantes acérrimos restantes de la facción Mizukage. Izashi-kun y Takumi-sensei, usemos Sub-Byakugan para localizarlos, instruyó, asegurándose de que todos supieran cuál era su papel. Luego se volvió hacia Yashi y Mei, y estableció el rumbo para un enfoque más diplomático también. Terumi-san, Yashi y yo nos dirigiremos al edificio de Mizukage. Necesitamos presionar a los líderes civiles y más neutrales de la aldea para que se presenten y discutan un compromiso. Todos asintieron en señal de acuerdo, entendiendo la importancia de estas tareas. El grupo se dividió rápidamente, y Izashi y Takumi se dirigieron a identificar a las figuras hostiles clave, mientras que Ikari, Yashi y Mei se dirigieron hacia el centro de poder en Kirigakure. Esta división estratégica fue diseñada para garantizar que, mientras se abordaban las amenazas militares restantes, también se estableciera una base para la negociación y la transición de poder. Este enfoque dual que combina la fuerza táctica con la diplomacia estratégica fue fundamental para estabilizar a Kirigakure y alejarla de un mayor caos hacia un período de negociaciones. Ikari, Yashi y Mei se acercaron rápidamente al edificio del Mizukage, sus movimientos rápidos y silenciosos, gracias a la nueva habilidad de Ikari para manipular la energía natural a su alrededor. Ahora podía ocultar su presencia y mejorar su velocidad y la de los que estaban cerca de él. Tanto Mei como Yashi quedaron desconcertados por esto y se sintieron extraños, especialmente Yashi, quien experimentó algo así por primera vez en persona por parte de Ikari y sabía que esto no era de ninguna manera una enseñanza oficial de su clan Hyuga. Durante todo el corto movimiento de levitación, no pudo discernir el origen y el concepto de la misteriosa energía que impulsaba ese movimiento, y todo se sentía misterioso y de otro mundo. Se dio cuenta de que Ikari se alejaba cada vez más de él, tanto mental como físicamente. Esto le hizo reflexionar un momento antes de darse cuenta de que no era el momento de pensar en asuntos como esos. Mientras tanto, el edificio del Mizukage se alzaba imponente en el corazón de Kirigakure, su arquitectura era un símbolo del poder y la autoridad de la aldea. La estructura era de diseño tradicional, con piedra gris resistente que reflejaba su propósito defensivo. Fue diseñada para ser el edificio más seguro de todo el pueblo. Estaba rodeado por imponentes muros, rematados con tejas afiladas y en ángulo, típicas de la estética de las aldeas shinobi, diseñadas para repeler e intimidar. A medida que se acercaban, la grandeza del edificio proyectó una sombra solemne sobre ellos. Su silencio contrastaba marcadamente con el caos que se había apoderado de otras partes del pueblo. Permaneció casi intacto, una reliquia del orden que el tercer Mizukage había mantenido antes de los disturbios de ese día. Al llegar a las inmediaciones del edificio, Ikari, Yashi y Mei se detuvieron, examinando su aproximación final. El uso de energía natural por parte de Ikari aceleró su llegada y aseguró que permanecieran sin ser detectados por cualquier guardia o jutsu de vigilancia que aún pudiera estar activo. Este elemento sorpresa fue crucial para sus siguientes pasos, que implicaban interactuar con el liderazgo civil y neutral restante de Kirigakure. Utilizando la maestría de Ikari sobre la energía natural, saltaron rápida y encubiertamente al techo del edificio de Mizukage. Este ascenso sigiloso les permitió alcanzar un punto de observación estratégico, posicionándolos directamente encima de las áreas de comando central. Desde esa altura, inspeccionaron la zona para asegurarse de que fuera segura antes de moverse nuevamente. Sin embargo, antes de que pudieran entrar al edificio, la tensión silenciosa se rompió de repente por el sonido de pasos apresurados que resonaron en los pasillos de abajo.
Un grupo de individuos vestidos con uniformes shinobi de Kirigakure, algunos con máscaras Anbu y otros con vestimenta estándar, se acercaron rápidamente. Al frente de ellos se encontraba un hombre de mediana edad, vestido con un kimono marrón y con un pañuelo amarillo sobre los hombros, lo que lo identificaba como alguien importante. Anciano, Genji, susurró Mei, con un destello de reconocimiento en sus ojos cuando identificó al hombre que emergió por completo. Su voz transmitía una mezcla de sorpresa y cautela, lo que indicaba que lo conocía, pero también la incertidumbre del momento. Al percibir la posibilidad de un conflicto, Yashi adoptó una postura defensiva. Entrecerró los ojos, preparado para cualquier signo de agresión. Aún no estaba seguro, pero tenía la esperanza de que aún fuera posible una solución diplomática. Ikari, por su parte, mantuvo la compostura, pero su expresión era indescifrable. Utilizando su Byakugan, observó atentamente las microexpresiones y el lenguaje corporal del anciano Genji, buscando pistas sobre sus intenciones y su estado mental. También se dio cuenta inmediatamente de quién era, ya que no se trataba de cualquier alto mando de la aldea que básicamente podía atrincherarse de forma segura en el edificio más importante y seguro de toda la aldea en momentos como estos. Tenía que ser uno de los individuos más importantes, si no el más importante, después del Mizukage. Un silencio tenso llenó el aire, cada parte evaluaba a la otra, sopesando cuidadosamente sus próximas palabras. El momento estaba plagado de posibilidades tanto de paz como de conflicto, y las decisiones que se tomaran en los próximos minutos afectarían significativamente el destino de Kirigakure. El profundo suspiro de Genji rompió el silencio, con un peso de resignación y autoridad. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Mei antes de volver a mirar a Ikari y Yashi. Tú debes ser Ikari Hyuga, ¿verdad? ¿Y él es Yashi Hyuga, el futuro patriarca de tu clan? Su tono era tranquilo pero firme. Continuó, con la mirada firme y evaluadora. Aunque eres fuerte, quizás el joven más fuerte que he conocido, hemos observado tu batalla con el Mizukage aunque no pudimos intervenir directamente. Es posible que estés llegando al final de tu vitalidad y que simplemente estés enmascarando tu fatiga bastante bien ahora. Entiende que, a pesar de tus habilidades, aún tenemos la ventaja en números, particularmente entre nuestros Anbu. Sería posible rastrearte, desgastarte y, en última instancia, eliminarte mediante pura fuerza numérica incluso fuera de esta aldea, incluso si intentas escapar después. Genji hizo una pausa para que sus palabras se asimilaran y evaluaran la reacción de sus jóvenes adversarios. Luego ofreció una resolución. Recomiendo que te retires voluntariamente a ta aldea, junto con tu gente. Desaparece y suspenderé cualquier persecución. Su propuesta no era solo un ultimátum sino un posicionamiento estratégico destinado a afirmar el control sobre la situación y poner a prueba la determinación de Ikari y su verdadera condición. Ikari se mantuvo tranquilo y sereno, imperturbable ante la advertencia de Genji. Su estrategia había sido hacer que Genji hablara primero, un movimiento sutil para inclinar la dinámica de poder a su favor. La iniciativa de Genji para hablar por primera vez reveló más sobre su posición y confianza que cualquier demostración física o palabras. Ikari había leído la incertidumbre del anciano escondida detrás de una fachada de control, y era hora de aprovechar esto en las negociaciones. Sí, soy Ikari Hyuga, y este es Yashi Hyuga, respondió Ikari cortésmente pero con firmeza, reconociendo la evaluación de Genji sobre su estado físico. Un placer conocerte. Y sí, aunque ahora estoy bastante fatigado, no estoy tan agotado como podrías esperar y presentar como tal. Todavía tengo suficiente energía para causar un daño significativo aquí, en todo tu pueblo, y conoces bien mis capacidades. Has visto mi velocidad. Nadie aquí puede igualarla una vez que estoy en movimiento. Ese caos sería insoportable para ti. Ikari hizo una pausa, su mirada firme y penetrante mientras continuaba, y sí, tienen números, pero con la caída del Mizukage por mi mano, una vista que todas sus tropas presenciaron, la moral de su lado se ha desplomado, mientras que la nuestra solo se ha reforzado. No se sabe quién prevalecerá si este conflicto continúa, pero una cosa está clara. Más combates solo conducirán a la destrucción de Kirigakure. Solo será cuestión de tiempo antes de que otras aldeas se aprovechen de su estado debilitado. Las palabras de Ikari fueron deliberadas, diseñadas para atacar el núcleo de los temores de Genji. Más caos y el potencial colapso de Kirigakure. Se estaba posicionando no solo como un adversario formidable sino como un actor racional que reconocía las implicaciones más amplias de un conflicto continuo.
Este enfoque tenía como objetivo cambiar la conversación desde las amenazas a la cooperación potencial, sugiriendo que un compromiso podría ser de hecho el único camino a seguir para preservar el futuro de Kirigakure. Mei observaba a Ikari con una mezcla de asombro e introspección. Su rostro juvenil, sereno y sereno, desmentía el peso de sus palabras mientras se enzarzaba en este sutil duelo diplomático con el Elder Genji. Era casi surrealista ver a alguien de tan cercana edad como ella mostrar tal madurez y autoridad, enfrentándose cara a cara con un hombre mayor que tenía décadas de experiencia. No pudo evitar sentir un profundo respeto por su capacidad para navegar en esas aguas traicioneras con tanta delicadeza. Mientras Ikari hablaba, Mei comenzó a pensar en sí misma. Apretó sus delgados puños y presionó ligeramente las palmas con las uñas, una manifestación física y silenciosa de sus esperanzas internas. Se encontró apoyando silenciosamente el éxito de Ikari, comprendiendo intuitivamente que un compromiso pacífico era sin duda el mejor resultado para Kirigakure. Aunque las revelaciones sobre las oscuras manipulaciones de la aldea bajo el mando del Mizukage anterior la habían dejado sintiéndose traicionada, sus sentimientos hacia la aldea en sí eran complejos. Ella odiaba al régimen que la había engañado, pero no tenía mala voluntad hacia la gente común de Kirigakure. Ellos, como ella, eran productos de su entorno, en su mayoría inconscientes de las maquinaciones más profundas en juego. A pesar de la amarga verdad sobre su pasado, Mei sentía una profunda conexión con Kirigakure. Era el único hogar que había conocido, un lugar lleno de recuerdos dulces y dolorosos. Este apego no tenía que ver solamente con la ubicación, sino con la comunidad y las vidas cotidianas entrelazadas con la de ella. Aunque mi herencia esté en otro lugar, pensó, este pueblo es parte de lo que soy. Me formó, para bien o para mal. Y ahora, tal vez, pueda ayudar a darle forma para mejor. Mientras tanto, Yashi también observó las interacciones de Ikari con una mezcla de respeto y sorpresa todo el tiempo. El aplomo del joven Hyuga bajo presión fue notable, y Yashi se remitió al juicio de Ikari durante toda esta confrontación pasiva. Esta deferencia no nació de una obligación, sino de una creencia genuina en el liderazgo de Ikari. Era una posición inusual para Yashi, que era mayor y tenía más experiencia, cualidades que tradicionalmente se veneraban en un líder dentro de la cultura shinobi. Sin embargo, allí estaba él, mirando instintivamente a Ikari en busca de orientación. El hecho de que Ikari hubiera derrotado al Mizukage sin ayuda de nadie aumentó el respeto que Yashi sentía por él. Esa victoria demostró la destreza de combate de Ikari, su perspicacia estratégica y su capacidad para soportar un estrés extremo. Fueron estas cualidades las que le habían valido el respaldo silencioso y completo de Yashi a partir de ahora. Yashi reconoció que la combinación de fuerza y pensamiento táctico de Ikari lo hacía excepcionalmente apto para navegar por las complejidades de su misión actual. Además, Yashi también estaba consciente de los cambios sutiles en su interacción. Cómo Ikari había comenzado a dirigirse a él simplemente como Yashi en lugar de cualquier título honorífico que pudiera denotar antigüedad y cómo había tomado la iniciativa para liderar discusiones y tomar decisiones. Estos cambios pueden haber herido el ego de un líder menos seguro, pero Yashi los vio como algo positivo. Apreciaba la eficiencia y la franqueza que aportaban a sus operaciones. En el fondo, Yashi no sentía envidia. Como futuro patriarca del clan Hyuga, su principal preocupación era el bienestar y la fortaleza de su clan, y veía el liderazgo emergente de Ikari como una bendición para su éxito colectivo. Su realismo sobre las necesidades del clan y sus propias capacidades le permitió abrazar el ascenso de Ikari no solo con aceptación sino con optimismo. Comprendió que Ikari era un activo vital y que apoyarlo no solo era sensato. Era necesario para su supervivencia y prosperidad en ese momento. El anciano Genji escuchó atentamente las palabras de Ikari, su expresión severa cedió ligeramente para mostrar su estado de ánimo contemplativo. Después de un momento, respondió, su voz mezclando cautela con una medida de respeto que no había estado allí antes. Planteas un punto válido, joven Hyuga, comenzó Genji, su tono autoritario suavizado por una dosis de pragmatismo. Tu habilidad y determinación son evidentes, y la caída de nuestro Mizukage en tus manos lo dice todo. Eres capaz de causar estragos a continuación si así lo decides. Hizo una pausa, entrecerró los ojos ligeramente mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante, enfatizando sus siguientes palabras con cuidadosa deliberación. Sin embargo, no puedes engañar a alguien con mi nivel de experiencia. Observé de cerca tu batalla con el Mizukage. Estás quedándote sin gasolina a pesar de tus esfuerzos por ocultarlo. Es posible que ni siquiera te quede una cuarta parte de tu antiguo chakra.
Aunque tu estilo de lucha se basa principalmente en el uso de la misma energía externa que también utilizó nuestro caído Mizukage, viste su final, ¿verdad? Aún así, es necesario controlarla y bloquearla con tu propio cuerpo y las reservas internas de chakra para poder emplearla en primer lugar. Luego hizo una pausa, sopesando cuidadosamente sus siguientes palabras. Sin embargo, su reconocimiento de la potencial destrucción que la lucha continua podría traer a Kirigakure no cayó en oídos sordos. Tengo la responsabilidad de garantizar la seguridad y la continuidad de nuestro pueblo, y debo considerar todos los caminos que conduzcan a la paz, aunque, su propia crema innata de las élites del clan Hyuga probablemente también perecería aquí si esto continúa, así que no hagas que parezca que esto es algo unilateral. La actitud de Genji se suavizó un poco mientras continuaba. Si estás sugiriendo otro tipo de compromiso, entonces estoy dispuesto a mantener esta discusión un poco, al menos. Kirigakure ha sufrido suficiente, y si hay una manera de terminar esto con diplomacia en lugar de más derramamiento de sangre, ¿vale la pena explorarla? Esta respuesta marcó un giro significativo en el encuentro, llevándolo del borde de un mayor conflicto al menos a la posibilidad de una resolución pacífica. Ikari asintió, asimilando las palabras de Genji pero dispuesto a contraatacar con su propia influencia. Su expresión se endureció y se volvió más fría mientras se preparaba para revelar su as más importante. Gracias por su evaluación, anciano Genji, comenzó Ikari, su voz tranquila pero con una agudeza subyacente. Si bien aprecio tu llamado al pragmatismo, debo corregir tu perspectiva sobre nuestra situación. No se trata solo de mis fuerzas restantes o de los miembros del clan Hyuga que aún luchan allí. Se tomó un momento, asegurándose de que sus siguientes palabras tuvieran todo el peso de sus implicaciones. Mientras hablamos, tengo 2 de tus bestias de cola, todavía dentro de sus Jinchuriki, selladas dentro de pergaminos especiales en mi cuerpo. También puedo liberarlos en cualquier momento aquí, sobre tu aldea. El caos que causarían podría acabar con Kirigakure, mientras que mi gente y yo evacuaríamos fácilmente. Supongo que esos ladrones deben haber creado un gran rencor contra tu aldea. La mirada de Ikari era firme y penetrante mientras continuaba. Esto no es una amenaza. Es un hecho de nuestro enfrentamiento actual. Mi preferencia es una resolución diplomática, no la destrucción. Sin embargo, esto significa que no tienes el lujo de considerar si negociar o no. Necesitamos encontrar una solución ahora, una que garantice la supervivencia y la estabilidad de Kirigakure. No estás en posición de explorar opciones. Necesitas actuar sobre ellas lo antes posible o enfrentar la aniquilación total. Cuando Ikari lanzó su ultimátum, era muy consciente de las complejidades que se escondían tras su posición. En su interior, lidiaba con las limitaciones de su amenaza. La verdad era que liberar a las bestias de cola no era una opción tan sencilla ni tan atractiva como él lo hacía parecer. Carecía de un método confiable para volver a sellarlos una vez desatados, y podrían representar un riesgo significativo no solo para Kirigakure sino para él y sus fuerzas, a pesar de que él afirmara lo contrario, al menos hasta cierto punto. La naturaleza impredecible y destructiva de las bestias podría fácilmente salirse de control, convirtiendo una ventaja táctica en un error catastrófico. Además, los objetivos estratégicos de Ikari iban más allá de la mera destrucción. Su visión para Kirigakure no era desperdiciarla, sino integrarla en sus planes más amplios contra el actual Hokage y el liderazgo de Konoha. Destruir Kirigakure beneficiaría a Konoha al eliminar un rival potencial, mientras que asegurar su lealtad reforzaría significativamente la posición y los recursos de su propia facción en los conflictos más grandes que se avecinaban y que él anticipaba. La reacción de Genji ante la revelación de Ikari fue inmediata e intensa. La compostura del anciano vaciló, delatando su sorpresa mientras procesaba la inesperada noticia sobre las bestias con cola. Genji estaba seguro de que esas poderosas entidades estaban bajo el control de Konoha, pero ahora estaban siendo integradas potencialmente en nuevos anfitriones después de que Ikari las robara. La idea de que Ikari hubiera logrado interceptarlos y retenerlos personalmente durante tanto tiempo era sorprendente y sugería un nivel de audacia y profundidad estratégica que Genji no había anticipado. Esta revelación obligó a Genji a reevaluar su comprensión del panorama político de Konoha. Maldijo la falta de inteligencia de Kirigakure, que no había logrado captar el alcance de las divisiones internas que plagaban a su aldea rival. Mientras Genji procesaba esta información, se dio cuenta de la moderación estratégica que había demostrado Ikari. El hecho de que Ikari no hubiera liberado a las bestias inmediatamente después de su llegada sugería que sus intenciones iban más allá de la mera destrucción.
Ikari buscó influencia, con el objetivo de llevar a Kirigakure a alguna forma de alianza o a la órbita que serviría a sus objetivos más amplios. Esta percepción cambió la perspectiva de Genji y puso de relieve la necesidad de llevar esta negociación con mucho cuidado. Además, el conocimiento de que Ikari poseía no solo las bestias de cola sino también 6 de las preciadas espadas de Kirigakure ahora agravaba la gravedad de la situación. A Genji le quedó claro que Ikari tenía la mayoría de las cartas en la mano, y si Kirigakure quería salvar algo de esta confrontación, las concesiones eran inevitables. Con el corazón pesado y la mente agobiada por el peso del futuro de su aldea, Genji reconoció internamente que necesitaría ofrecer más de lo que había planeado. Su objetivo ahora era asegurar el mejor resultado posible para Kirigakure en las circunstancias actuales. Muy bien, Ikari Hyuga, dijo Genji, con voz firme a pesar de la agitación interior, parece que nos has superado en maniobras en cada oportunidad. Hablemos de tus términos para esta alianza. ¿Qué es exactamente lo que estás proponiendo y cómo imaginas el papel de Kirigakure en tus planes? Si bien reconoció la dirección de la negociación con Ikari, su pregunta también buscó aclarar los detalles de lo que Ikari esperaba a cambio de la paz y la cooperación. Incluso los shinobi de Kirigakure cercanos no pudieron ocultar su reacción ante la audaz declaración de Ikari. Se estremecieron y su agresión anterior se transformó en una postura más defensiva, una señal sutil pero clara de su creciente aprensión. El peso de la amenaza de Ikari claramente los había sacudido, introduciendo una capa de miedo e incertidumbre en su comportamiento. Ikari asintió levemente ante la invitación de Genji para finalmente discutir los términos, manteniendo su comportamiento sereno. Si vamos a discutir una paz verdadera y un futuro sostenible para Kirigakure, entonces es esencial que incluyamos a todas las partes relevantes en esta negociación, afirmó Ikari claramente, como si no hubiera lugar para objeciones en este asunto. Propongo que también incorporemos a la mesa de negociaciones a Arata Yuki y Toru Kaguya, los patriarcas de sus respectivos clanes. Su participación es crucial si queremos alcanzar un acuerdo global que respete los intereses de todas las partes. El leve respingo de Genji no pasó inadvertido para Ikari. A pesar de la postura constante, más neutral y razonable de Genji en comparación con el difunto Mizukage, Ikari comprendía las complejidades de la posición del anciano. Genji había navegado por el panorama político de Kirigakure con un enfoque pragmático, a menudo alineándose con las duras políticas del Mizukage contra los usuarios de Kekko y Genkai para mantener su influencia y base de poder, particularmente dentro del sector civil. Al darse cuenta de inmediato de la naturaleza delicada de estas conversaciones propuestas, Genji se tomó un momento para procesar la sugerencia de Ikari. Sabía que integrar los clanes Yuki y Kaguya en el gobierno de la aldea requeriría concesiones importantes. Estos clanes habían sufrido mucho bajo el régimen anterior, y su inclusión oficial en Kirigakure no solo cambiaría la dinámica de poder dentro de Kirigakure sino que también potencialmente abriría viejas heridas. Tienes razón, Ikari Hyuga, respondió finalmente Genji, con voz mesurada pero resuelta. Involucrar a los patriarcas Yuki y Kaguya en esta discusión es un paso que, si bien es un desafío, puede ser necesario para una reconciliación y reconstrucción genuinas. Hagámoslo. Genji hizo una rápida señal a los shinobi de Kirigakure que estaban cerca y les susurró instrucciones urgentes. Les encargó que se dispersaran por el campo de batalla para transmitir un mensaje fundamental. Las hostilidades debían cesar de inmediato en previsión de las conversaciones de paz y debían comenzar a evaluar los daños, atender a los heridos y ayudar a los civiles atrapados entre los escombros por toda la aldea. Su actitud era de urgencia, subrayando la importancia de detener los combates para evitar más víctimas y caos. Espera. Sin embargo, Ikari intervino de repente y detuvo a Genji justo cuando estaba a punto de dar sus últimas órdenes. Todos los ojos presentes se volvieron hacia él mientras hablaba con un distanciamiento escalofriante. Todos los clanes Ozuki y Oshigaki tienen que irse. Dile a tus tropas oficiales de Kirigakure que dejen de protegerlos de los shinobi que van tras ellos y que hagan la vista gorda ante su eliminación. Lo mismo es cierto para otros altos mandos, además de ti, que apoyaron más al tercer Mizukage. Los patriarcas Kaguya y Yuki ya me han dicho que no habrá conversaciones a menos que les permitas hacer eso. Quizás eso los tranquilice por todas las injusticias que sufrieron. Hagan lo que quieran, solucionen el daño lo antes posible, pero esta es también la orden que deben dar ahora mismo si saben lo que más les conviene.
El tono de Ikari era muy desapasionado, tratando la directiva con un pragmatismo frío, como si estuviera discutiendo una tarea mundana en lugar de la eliminación orquestada de clanes enteros, con probablemente incluso muchos civiles, mujeres y niños implicados. Sabía que sin al menos algo de sangre, no habría forma de que Toru y Arata aceptaran sus planes. Además, Ikari era muy realista y se dio cuenta de que si esas figuras, que fueron las que más se enfrentaron entre los dos clanes durante muchas décadas, aún sobrevivían, nunca sería posible una verdadera paz interior en esta aldea. Todo esto se hizo con el objetivo de lograr una estabilización a largo plazo. Mientras tanto, la expresión de Genji se tensó ante la fría directiva de Ikari, la gravedad de la demanda pesó visiblemente sobre él por un tiempo. Sin embargo, después de un momento de contemplación marcado por un suspiro profundo, casi imperceptible, respondió, con la voz tensa pero muy resuelta. Tus condiciones son duras, Ikari Hyuga, pero entiendo la lógica detrás de ellas. Por lo tanto, comunicaré tus términos a nuestras fuerzas restantes, o al menos a las que puedo controlar bien ahora. Se hará como has solicitado, aunque esta es una píldora muy amarga de tragar para Kirigakure, aunque aparentemente muy vacilante, la aceptación de Genji reconoció claramente la necesidad de hacer concesiones para fomentar una paz y una reconciliación más amplias dentro de este Kirigakure de posguerra. Sin embargo, también se aseguró de señalar este movimiento como una de sus concesiones para la próxima negociación al suspirar y decir esas palabras de una manera tan deprimente al final. Sin embargo, detrás de su renuente acuerdo se escondía otro cálculo estratégico más profundo, esta vez bastante personal y codicioso. Luego, al consentir la remoción de otros ancianos clave y figuras de mando en la aldea, reconoció que su posición de poder en consecuencia se fortalecería enormemente. Con la probable eliminación de estas figuras, él emergería como uno de los pocos líderes restantes en la aldea, aparte probablemente de los patriarcas Kaguya y Yuki, y posiblemente, como notó con una mirada, la joven Mei Terumi ahora también parada torpemente allí. Al mismo tiempo, Yashi preparó una bengala, pues comprendió la importancia del momento y reconoció la necesidad de enviar una señal clara y visible a sus fuerzas. La lanzó al cielo, una explosión de luz brillante que se elevó sobre la aldea. Esta bengala fue organizada previamente como una señal que indicaba que el enemigo se había sometido hasta cierto punto, una señal para que los Hyuga y sus fuerzas aliadas se retiraran y se reagruparan después de terminar con la oposición restante y los fanáticos del Mizukage anterior. Esta señal, entendida por todos los involucrados, ayudó a difundir rápidamente el mensaje de algún tipo de alto el fuego entre las filas, frenando la violencia y generando una sensación inmediata de calma en muchas zonas del campo de batalla. Luego, siguiendo las instrucciones de sus líderes, un flujo constante de shinobi comenzó a converger lentamente hacia el centro de la aldea, particularmente alrededor del gran edificio del Mizukage. Apenas unos momentos antes, estos mismos shinobi estaban enfrascados en una feroz batalla, cada bando luchando con intenciones letales. A medida que se acercaban al punto de encuentro central, el aire estaba teñido de cansancio y alta tensión, pero también de anhelo de paz. El paso del combate al cese del fuego era palpable. El sonido de la batalla había sido reemplazado por los pasos más silenciosos y cautelosos de los shinobi, que solo habían sido adversarios. Los ojos que antes brillaban con hostilidad ahora miraban a su alrededor con una mezcla de sospecha y curiosidad. La proximidad de antiguos enemigos, ahora reunidos para discutir la paz, contrasta marcadamente con la violencia anterior. Esta paz incómoda puso de relieve la extraña dualidad del mundo shinobi. Cuán rápido las mareas de la guerra podían cambiar hacia la diplomacia. A medida que se acercaban al edificio, cada guerrero llevaba el peso de los conflictos del día, el recuerdo de los camaradas caídos fresco en sus mentes, pero cada paso que daban era un movimiento hacia un futuro potencialmente más estable y unido. A medida que pasaban las horas, esta afluencia solo crecía y ahora incluía a casi todos los shinobi restantes de Kirigakure. Cansados del conflicto prolongado, ya no estaban dispuestos a luchar y se habían alineado con las directivas de Genji. En este punto, los demás perecieron, luchando contra sus oponentes. Además, desde el otro lado llegaron las fuerzas restantes de los clanes Kaguya y Yuki, lideradas por sus respectivos patriarcas, Toru y Arata, así como los miembros restantes del clan Hyuga bajo los arreglos de Takumi. En la azotea del edificio del Mizukage se hicieron los preparativos para el seguimiento de las cruciales negociaciones de paz. Se había instalado una gran mesa, lo que significaba la transición de la batalla a la diplomacia.
Esta configuración fue pensada para las figuras clave implicadas en las conversaciones, garantizando la privacidad necesaria para discusiones de tan alto riesgo. Los líderes más importantes se reunieron alrededor de esta mesa, cada uno representando los intereses de su facción, mientras se mantenía un espacio significativo para mantener despejada el área de negociación. Los shinobi ordinarios estaban posicionados estratégicamente a lo largo del edificio para formar círculos de protección, pero estaban notablemente ausentes en la azotea, manteniendo la exclusividad y el enfoque necesarios para las negociaciones. La mesa principal ahora albergaba solo a los participantes más importantes: Ikari, Ieyasu, Arata, Toru, Mei y Genji. Mientras tomaban asiento, se transmitió un reconocimiento silencioso entre ellos sobre el trabajo crucial que les esperaba. Sin embargo, Toru Kaguya, vestido con su túnica blanca tradicional, ahora completamente roja porque estaba manchada con una gran cantidad de sangre de sus enemigos, mantuvo una actitud claramente tensa en la mesa de negociaciones. A diferencia de los otros líderes que mostraron signos de cauteloso optimismo, el rostro de Toru todavía tenía una mirada ligeramente enloquecida de batalla. Sus ojos intensos y su postura rígida revelaron su profundo resentimiento hacia el liderazgo de Kirigakure. Como el único visiblemente indignado por la cooperación, cada puño cerrado y mirada severa de Toru subrayaban sus instintos protectores, su feroz lealtad a su clan y su odio hacia Genji, que estaba sentado no muy lejos. Mientras tanto, Arata Yuki, el joven patriarca del clan Yuki, presentó un marcado contraste con Toru en la mesa de negociaciones. A pesar de su juventud, su comportamiento era compuesto y sereno, reflejando una madurez más allá de su edad, como era habitual. También se dirigió a Toru con una voz firme y tranquila. Por favor, patriarca Kaguya, centrémonos en lo que viene a continuación. La batalla ha terminado y es hora de que abordemos la política aquí. Comparto vuestro dolor. Nuestros clanes han sufrido mucho en este momento, pero esta es nuestra oportunidad de asegurar la supervivencia y el resurgimiento de nuestro pueblo. Debemos estar dispuestos a hacer algunas concesiones también. Luego se volvió ligeramente hacia Genji y continuó con su tono sereno. Y no pasemos por alto el papel que Genji-san acaba de desempeñar. Tampoco estuvo directamente involucrado en los asaltos a nuestros clanes. Su enfoque estaba en los asuntos internos y civiles dentro de Kirigakure bajo el mando del Mizukage anterior. Es en gran medida gracias a sus esfuerzos que hayamos llegado tan rápidamente a este punto de alto el fuego, abriendo la puerta a estas negociaciones de paz. Toru escuchó atentamente las palabras razonadas de Arata, ya que respetaba bastante su opinión. La tensión en su expresión se fue aliviando poco a poco. Después de un momento de contemplación, asintió lentamente, señalando su acuerdo y su disposición a cambiar su enfoque. Su reconocimiento silencioso de la perspectiva de Arata ayudó a aligerar aún más el ambiente en la mesa, abriendo efectivamente la puerta para una conversación más constructiva y abierta entre todas las partes involucradas. Genji, que ahora sentía una palpable sensación de alivio, suspiró para sus adentros. A pesar de su posición de liderazgo, era principalmente un administrador civil y no un combatiente, y la intensa intención asesina que Toru exhibía en la mesa y su recuerdo del conflicto anterior, donde él solo diezmó a cientos de shinobis de Kirigakure, al menos, lo habían dejado profundamente perturbado. Al otro lado de la mesa, Ikari observaba la dinámica con gran atención. Captó el sutil intercambio y apreció el papel que desempeñaba Toru en este tipo de juego de negociación. Comprendiendo la ventaja estratégica de que Toru desempeñara el papel del policía malo, Ikari asintió discretamente, reconociendo su papel efectivo al agregar presión, lo que a su vez facilitó la apertura para compromisos diplomáticos. Toru también mostró sorprendentemente comprensión hacia Ikari. Su enfoque anterior en la mesa de negociaciones fue verdaderamente estratégico, no solo un reflejo de la intensidad típica de Kaguya. Consciente de que los principales perpetradores contra su clan, incluidos los clanes Ozuki y Oshigaki por ejemplo, ya estaban neutralizados, reconoció el valor de asegurar una paz estable para luego comenzar a renovar sus números y fortalecer la posición del clan dentro del mundo shinobi con este movimiento de unirse oficialmente a Kirigakure como uno de los gobernantes de facto de este, siendo el siguiente el primero. Como patriarca de clan experimentado, estaba lejos de ser una figura tan brutal. A partir de ese momento, comenzaron oficialmente las negociaciones, y Ikari expuso primero su visión sobre el futuro de Kirigakure. Propuso una estructura de gobierno unificada que integraría a los clanes Kaguya y Yuki con los shinobi existentes de Kirigakure bajo el liderazgo actual de Genji.
Los clanes Kaguya y Yuki se trasladarán al interior de Kirigakure, compartiendo el poder sobre todos los asuntos de la aldea y la población civil, explicó Ikari, por lo tanto, no solo residirían aquí, sino que tendrían autoridad y responsabilidad sustanciales en igualdad de condiciones que la otra facción. Además, detalló la alianza estratégica. Este Kirigakure reformado también se convertirá en un aliado firme del clan Hyuga I y de la facción anti-Hokage más amplia de Konoha. Esta asociación mejorará nuestra fuerza colectiva e influencia dentro del mundo shinobi y garantizará el apoyo mutuo y la protección contra amenazas externas y disputas internas también. La propuesta de Ikari tenía como objetivo transformar Kirigakure en una nueva entidad cohesiva y poderosa, garantizando una distribución equilibrada del poder y fomentando una fuerte alianza con su facción. La propuesta de Ikari continuó con una promesa de estabilidad. Puedo garantizar no solo un alto el fuego temporal sino también una paz duradera con Konoha para este Kirigakure reformado. Sin embargo, para lograr esto y poder convencer al resto de Konoha de terminar las hostilidades, Kirigakure debe aceptar varias condiciones. Genji escuchó atentamente, su expresión era una mezcla de curiosidad y cautela, lo que lo impulsó a preguntar. ¿Qué tipo de condiciones estás proponiendo? Ikari describió los términos de inmediato. En primer lugar, Kirigakure debe renunciar a todos los reclamos e influencia sobre Yugakure, permitiendo a Konoha el gobierno completo de esta área en el futuro. Además, Kirigakure debe firmar acuerdos formales que reconozcan la soberanía del País del Fuego sobre algunos de sus territorios en el País del Agua. Me refiero a su territorio continental que ya ocupamos durante esta guerra. La respuesta de Genji fue vacilante. Pero, ¿cómo podemos convencer a nuestro daimyo de que acepte esos términos? Su aprobación es crucial y es posible que no vea el beneficio de perder reclamos territoriales. Después de todo eso es oficialmente parte del territorio del País del Agua, como país, no de nuestro Kirigakure. Ikari abordó la preocupación con una visión estratégica. El poder de su daimyo se deriva de la unidad y el apoyo de Kirigakure. Si la aldea actual acepta colectivamente estos términos, su capacidad para oponerse a ellos disminuye. No tiene ningún poder real. Después de todo, cualquier ejército que pudiera enviar para reclamarlos sería acabado rápidamente por nuestros shinobi y soldados. Además, sin el temor a represalias por parte del ahora fallecido tercer Mizukage, debido a la seguridad de sus propios miembros más vulnerables, los clanes Kaguya y Yuki tienen menos que temer de hacer movimientos audaces contra él o su familia extendida si es necesario. Dirigiéndose a Toru, que estaba visiblemente agitado y lleno de intenciones, Ikari le agregó a Genji una vez más. Quizás podrías recordarle a tu daimyo esta nueva realidad. Infórmale que debería estar agradecido de que alguien de los clanes Kaguya o Yuki simplemente no decida visitar su isla principal para vengarse de todos los agravios que les ha causado a lo largo de los años. La respuesta de Toru fue feroz, su voz cargada de amenaza. Sí, asegurémonos de que el daimyo entienda que es afortunado. De lo contrario, me aseguraré personalmente de que comprenda la gravedad de nuestra nueva postura si comienza a causar problemas. A partir de ahora, él es el que debería sentirse aprensivo en su vida. El País del Agua estaba aislado y, a diferencia de cualquier otra nación, Toru Kaguya y su facción no temían posibles represalias del resto del mundo, incluso por ir en contra del daimyo. Unos momentos después, Ikari continuó describiendo los términos de la alianza, su tono era serio pero firme. Además, como muestra de buena voluntad hacia esta alianza entre mi clan y su aldea, estamos dispuestos a devolver gradualmente todas sus famosas 7 espadas con el tiempo, bajo un acuerdo. Por favor, comprendan que, dado que hace apenas unas horas éramos adversarios, será necesario construir la confianza gradualmente. Pero confío en que, con el tiempo, llegaremos a vernos como verdaderos aliados, por eso eventualmente les devolveremos todas sus espadas. Luego se dirigió directamente al Elder Genji. Elder Genji, usted desempeñará un papel clave en todos estos procesos. Así como nos comprometemos a devolverle su herencia cultural shinobi, esperamos que nos ayude cuando sea necesario y estaremos listos para apoyar a Kirigakure en cualquier conflicto futuro con otras aldeas. Genji escuchó atentamente la propuesta de Ikari, con la seriedad reflejada en su rostro. Después de un momento de reflexión, respondió. Tu propuesta es generosa, Ikari Hyuga, y demuestra un compromiso de forjar un vínculo profundo y duradero entre nuestro pueblo. Acepto estos términos. Trabajaremos de nuestra parte para garantizar que Kirigakure cumpla su parte del acuerdo, y confío en que usted hará lo mismo. La respuesta de Genji a la promesa del regreso de las 7 espadas fue de tranquila euforía.
Las espadas eran armas poderosas y símbolos del orgullo y la herencia marcial únicos de Kirigakure. Su pérdida afectó significativamente la moral y el prestigio de la aldea. Saber que estos preciados artefactos eventualmente serían devueltos a Kirigakure lo llenó de alivio y optimismo por el futuro. También sintió que su posición sería bastante estable ahora después de esto entre la fuerza shinobi restante de Kiri, viniendo principalmente de civiles comunes que respetaban esas espadas y la historia detrás de ellas más que nadie. También podría usarlo para motivar a las élites entre ellos, a nivel individual, a seguir sus planes mucho más fácilmente y ser más leales a él. Esto también haría más fácil convencer a otros para que apoyaran este tipo de nueva arquitectura de pueblo. Sin embargo, la euforia momentánea de Genji ante las espadas despertó un destello de mayor ambición. Empezó vacilante. Entonces, ¿qué tal y? Pero antes de que pudiera terminar, Ikari, anticipándose a su siguiente petición, intervino bruscamente. Las dos bestias de cola que tengo en mi poder también serán devueltas, declaró Ikari con firmeza, para sorpresa tanto de Thor como de Arata, quienes anteriormente aparentemente no sabían sobre eso. Sin embargo, a diferencia de las espadas, que usted, junto con los clanes Kaguya y Yuki, pueden decidir cómo distribuir o administrar en el futuro, utilizando el proceso predeterminado que acordarán ustedes mismos más tarde, las bestias con cola serán confiadas solo a 2 individuos que seleccioné dentro de su aldea. En este asunto no habrá negociación ni regateo. Esta es ya la máxima concesión que estoy dispuesto a ofrecer. Esto ya es como si os hubierais ganado el premio gordo como pueblo. Como si notara la expectativa por su respuesta, sobre a quién se las darían, que se acumulaba en la mesa, Ikari también se preparó para continuar hablando mientras miraba ligeramente a Mei primero. Quien también estuvo sentado en la mesa todo el tiempo, sintiéndose un poco fuera de lugar y todavía un poco incómodo pero feliz de que la aldea fuera salvada esta vez y de que se alcanzara un acuerdo entre las fuerzas de Ikari y los restos de su aldea al final. Este asunto también está relacionado con Mei Terumi y su futura posición, anunció finalmente Ikari, haciendo que todas las miradas se dirigieran hacia Mei. Si aún no lo has adivinado, anciano Genji, hemos decidido promoverla como la próxima Mizukage. Ella posee una herencia única, siendo ciudadana de Kirigakure durante toda su vida y heredera de 2 Kekkei Genkai distintos de clanes basados en linajes casi extintos de la Tierra de las Aguas. Su origen único la convierte en una candidata ideal para superar las divisiones dentro de la aldea para siempre, aceptable tanto para Kaguya, Yuki y los shinobi regulares de Kirigakure. Mientras hablaba, Mei miró a su alrededor, sintiendo el peso de su nuevo rol. Ikari continuó, abordando las preocupaciones sobre sus capacidades. Y para aquellos que dudan de su fuerza actual, no habrá necesidad de preocuparse. Planeo sellar el 6 colas en ella, después de que Ikari lanzó esta noticia explosiva, mientras Yashi permanecía sereno, siendo el único allí además de Ikari que ya estaba al tanto de todo el plan, otros mostraron una conmoción visible. Genji fue el primero en procesar visiblemente la gravedad de la situación. Su sorpresa inicial se transformó lentamente en contemplación y luego en aceptación. Después de una breve pausa, se aclaró la garganta y respondió. Es una decisión importante que podría unir a nuestro pueblo bajo una nueva visión. Su herencia y su papel potencial como puente entre shinobi de diferentes orígenes la convierten en una líder prometedora. Si se la dota de un poder como el de las 6 colas, nos aseguramos de su capacidad para gobernar con eficacia. Apoyaremos su ascenso y garantizaremos una transición sin problemas. No veo ningún problema con este arreglo. Siento que podría convencer a todos de seguirla en el futuro, y como el próximo Mizukage, puedes tener tranquilidad. Genji ya conocía el potencial de Mei Terumi debido a su genética única y su reputación como un talento prometedor en Kirigakure. Su acogida del 6 colas solo consolidó su idoneidad para Mizukage. Pero Genji sentía curiosidad por el rápido desarrollo de su relación con Ikari. Al observar sus interacciones, notó una sorprendente y sutil relajación que se había formado rápidamente entre ellos. Se preguntó cómo Ikari había logrado convencer a Mei de que lo escuchara y lo siguiera tan rápido. La dinámica entre ellos sugería algo más que una alianza estratégica rápida. Parecía haber una conexión o entendimiento más profundo que había influido en la aceptación de Mei. Genji consideró que conversaciones podrían haber tenido lugar antes del anuncio, reflexionando sobre la naturaleza de las promesas o garantías que Ikari le ofreció a la joven para asegurar un acuerdo tan fundamental. Inicialmente sorprendido por el repentino cambio de planes, Thor Kaguya pronto mostró un respeto a regañadientes por la estrategia.
Sus rasgos endurecidos se suavizaron levemente cuando se dio cuenta de la ventaja táctica de tener finalmente un Mizukage que pudiera empatizar con las luchas de los clanes Gekko y Genkai como el de ellos. Si esta jovencita puede realmente comprender y representar las necesidades de clanes como el mío, dijo lentamente, entonces tal vez este sea el nuevo comienzo que Kirigakure necesita. La observaremos de cerca y esperamos que cumpla las promesas que hizo hoy. Arata Yuki asintió pensativamente, su rostro juvenil traicionó un destello de optimismo, la posición única de este joven y sus nuevos poderes podrían de hecho anunciar una nueva era para Kirigakure, reflexionó en voz alta. Su liderazgo podría curar viejas heridas y forjar un camino hacia una aldea más inclusiva. El clan Yuki apoyará plenamente su mandato como Mizukage, con la esperanza de un futuro en el que todos los clanes puedan coexistir pacíficamente. Mei Terumi escuchó atentamente, absorbiendo cada detalle de la conversación sobre su futuro. La noticia de convertirse en Mizukage era algo para lo que estaba preparada, un papel que se había preparado mentalmente para aceptar. Sin embargo, la revelación de que la bestia con cola de 6 colas estaba sellada en su interior fue totalmente inesperada. Por un momento, una ola de ansiedad la invadió mientras consideraba las implicaciones. Los Jinchuriki a menudo eran vistos con miedo y sospecha dentro de sus aldeas. Pero mientras estaba sentada allí, rodeada de líderes que discutían su destino, se dio cuenta de algo diferente. Mei no sería una Jinchuriki cualquiera. Sería la Mizukage, una líder apoyada por todas las facciones dentro de Kirigakure, concebida como una figura unificadora. El apoyo y respaldo de Ikari desde la mesa pintaron una imagen de un rol muy alejado del aislamiento que típicamente experimentan los Jinchuriki. Los pensamientos de Mei cambiaron rápidamente de la aprensión a la determinación. Si quiero llevar a Kirigakure a una nueva era, entonces necesito todas las ventajas que pueda conseguir, el poder de una bestia con cola podría ser una herramienta formidable, no solo para imponer su autoridad sino para proteger la aldea e impulsar su desarrollo. Miró alrededor de la mesa, se encontró con las miradas de quienes discutían su futuro y sintió una oleada de resolución. Entiendo las preocupaciones y el estigma potencial asociado a ser un Jinchuriki, Mei finalmente habló, su voz firme y más segura. Pero también veo la oportunidad que presenta. Como Mizukage, me aseguraré de que este poder se use para mejorar Kirigakure, para proteger y liderar. No temo la responsabilidad que conlleva el 6 colas. Más bien, estoy lista para aceptarla para cumplir nuestra visión compartida de un Kirigakure más fuerte y unido. Su declaración tranquilizó a quienes la rodeaban sobre su capacidad y disposición para asumir el doble manto de Mizukage y Jinchuriki y marcó su compromiso de trascender los límites y limitaciones tradicionales impuestos a quienes en su posición. Mientras Mei articulaba su aceptación y visión de su papel, Ikari observaba atentamente, evaluando su reacción con gran interés. Su reacción a la repentina revelación sobre el 6 colas fue en sí misma una prueba de su resiliencia y adaptabilidad. Decidió deliberadamente no revelarle esa información de antemano. Ikari estaba interiormente complacida con su reacción. La valentía de Mei y su disposición a aceptar una responsabilidad tan monumental afirmaron su decisión. La elección de Mei fue estratégica, influenciada por lo bien que los poderes del 6 colas complementaban su inherente Gekko y Genkai gemelo y por el deseo de fortalecer su posición como Mizukage. Ikari pretendía consolidarla como una aliada formidable en sus planes más amplios para el mundo shinobi haciéndola más poderosa que en la historia original. Su doble Gekko y Genkai y el poder adicional de una bestia con cola la convertirían en una fuerza innegable en Kirigakure y más allá. Confiarle el 6 colas era un riesgo calculado, pero él creía que daría sus frutos. Con Mei como Mizukage, empoderada por una de las bestias con cola, Ikari confiaba en que Kirigakure seguiría siendo un aliado firme, evitando posibles traiciones futuras y asegurando que la aldea se moviera en una dirección alineada con sus intereses durante mucho tiempo. Este movimiento tenía como objetivo mucho más que simplemente influir en Kirigakure. Se trataba de crear una red de poder, con Mei como figura central, que extendería su influencia y control mucho más allá de las fronteras de su clan. Al posicionar a Mei como un Mizukage poderoso, capaz y apoyado, Ikari estaba asegurando un pilar esencial en su marco estratégico para el mundo shinobi. Él también tenía bastante confianza en ella a pesar de los inicios de su familiaridad. Sin embargo, más allá del posicionamiento estratégico dentro de Kirigakure, Ikari tenía otro motivo crucial para devolver las bestias de cola.
Necesitaba una razón legítima para retener el control, al menos hasta cierto punto, de las bestias en lugar de entregarlas a Lokage y su facción de Konoha, sus enemigos, lo cual era de esperar dados los protocolos habituales con respecto a entidades tan poderosas y este era el camino. Al enmarcar el regreso de las bestias de cola como un paso necesario para asegurar la paz con Kirigakure, Ikari elaboró ingeniosamente un escenario que podría ser de alguna manera justificado y difícil de verificar o usar como pretexto para actuar en su contra, ya que sería un héroe creador de paz, en la aldea, después de que se conozca todo lo que ocurrió aquí durante todos estos meses. A medida que avanzaban las negociaciones, Ikari cambió ligeramente el enfoque y se dirigió a todos los reunidos alrededor de la mesa de negociaciones. Con un gesto de apoyo hacia Mei, elogió su disposición a asumir el papel de Mizukage y la responsabilidad de albergar a los 6 colas. El anfitrión del Three Tails aún no se ha decidido, anunció Ikari al grupo, tomaremos esta decisión en los próximos días mientras continuamos con nuestros asuntos aquí en Kirigakure. Con este anuncio estratégico realizado, Ikari finalmente dio un paso atrás, permitiendo que Yashi se hiciera cargo de los detalles más finos de sus alianzas. Y así, experimentado en tales asuntos, comenzó a trabajar en la mecánica de la alianza, discutiendo términos y responsabilidades que definirían la relación entre Kirigakure y su facción anti-Hokage liderada por los Hyuga. Tras las detalladas discusiones de Yashi, Toru y Arata tomaron la palabra. Los dos patriarcas del clan comenzaron a negociar los intrincados detalles de la reestructuración interna y la distribución del poder en Kirigakure. La conversación se centró en garantizar que los clanes Kaguya y Yuki se integraran en el gobierno de la aldea y recibieran una representación e influencia justas en el nuevo marco administrativo. Esta parte de las negociaciones fue crucial ya que determinó cómo el recién unificado Kirigakure funcionaría como una entidad cohesiva, equilibrando el poder entre las fuerzas existentes de Kirigakure y los clanes recién incorporados. Unos días después, una vez concluidas las negociaciones, se celebró en secreto una importante ceremonia en Kirigakure. Bajo la atenta mirada de Toru, Arata y Ikari, Mei Terumi se sometió al delicado proceso de volver a sellar el 6 colas dentro de ella, utilizando las técnicas de sellado secretas de Kirigakure. Una vez que el procedimiento se completó con éxito y Mei se recuperó lo suficiente, se celebró una modesta ceremonia de inauguración para nombrarla oficialmente como la próxima Mizukage. La aceptación de Mei como Mizukage fue rápida entre los shinobi de Kirigakure. Ya reconocida como uno de los jóvenes talentos más prometedores de la aldea junto con Kisame Oshigaki, quien ahora era un ninja rebelde, su nuevo estatus como Jinchuriki no hizo más que consolidar su posición. Los shinobi comunes, conscientes de su destreza incluso antes de que adquiriera las 6 colas, respaldaron fácilmente su liderazgo. Por otra parte, los civiles se sintieron aliviados por el fin de los disturbios recientes. Fueron ellos quienes más sufrieron durante la inestabilidad y estaban agradecidos por el regreso de la paz. La población en general desconocía en gran medida los detalles de las maniobras y alianzas políticas que habían tenido lugar. Solo entendieron que los clanes de sangre habían lanzado un ataque junto con algunos shinobi de Konoha, lo que provocó una reorganización significativa dentro de Kirigakure. El consenso alcanzado había visto a los poseedores de linaje integrarse oficialmente en la aldea y convertirse en los shinobi oficiales del país del agua, ganando también una influencia sustancial. Además, aunque los civiles estaban informados de que Konoha había obtenido importantes concesiones territoriales y geopolíticas, no eran conscientes de la alianza extraoficial más profunda con la facción anti-Hokage de Konoha. En ese momento, ni siquiera tenían idea de que Ikari y otros Hyuga todavía permanecían en su aldea. Para ellos, el cese total de hostilidades con Konoha era suficiente, y estaban contentos de saber que la aldea ya no estaba en estado de guerra. Como en cualquier otra aldea shinobi, los civiles comprendieron que no tenían voz ni voto en cuanto a quién sería la siguiente aldea. Podían aceptar el resultado. Todo era un asunto interno de las fuerzas shinobi y los altos mandos de la aldea. En el tejado del edificio Mizukage, mientras los últimos toques del atardecer pintaban el pueblo de tonos dorados, Ikari y Mei, ahora vestida con su uniforme Mizukage, estaban mirando la bulliciosa actividad de abajo. El pueblo estaba lleno de sonidos de reconstrucción y de movimientos de civiles que ansiosamente reconstruían sus vidas. Aunque solo tenía 12 años y su uniforme enorme le daba un aspecto un tanto cómico, Mei ahora tenía un comportamiento de mayor seriedad y madurez que se adaptaba a su nueva posición. Mientras seguían observando la aldea que se encontraba debajo, Mei se movió levemente, lo que indicaba que se estaba adaptando a la nueva presencia dentro de ella. Miró a Ikari, su expresión era una mezcla de asombro e incertidumbre.
Se siente diferente tener al 6 colas dentro de mí. Más poderoso, pero también más responsable. ¿Cómo creíste que fue la ceremonia de sellado? Ikari consideró su pregunta por un momento antes de responder. Fue tan bien como se podría esperar. Los selladores de Kirigakure son hábiles y sus técnicas están hechas a medida para esas dos bestias. Con la supervisión de otros y mía, nos aseguramos de que todo se hiciera correctamente con nuestro chakra. Lo manejaste muy bien, especialmente dadas las circunstancias. Ella asintió y se volvió hacia Ikari nuevamente. Después de un rato, su expresión era pensativa. Es casi surrealista, ¿no? Hace solo unos días, este lugar era un campo de batalla, y ahora míralos, todas estas personas, simplemente aliviadas de tener paz. Ella continuó, con su mirada cayendo en el horizonte, y ahora de repente soy el Mizukage, es mucho para asimilar, casi como si todo hubiera sido un sueño. En un momento, soy un shinobi entre muchos, un jonin común y corriente ligeramente más joven, y al siguiente, se espera que los lidere a todos. Dado lo joven que soy, ¿crees que realmente me aceptarán? Y con el 6 colas, Ikari se volvió hacia ella, su tono parecía serio. Mei, tu edad puede hacer que algunos se muestren escépticos al principio, pero tu fuerza y la forma en que te comportas los conquistarán eventualmente. Se te ha dado una oportunidad única de liderar a Kirigakure hacia una nueva era. Una era de paz y unidad. En cuanto al 6 colas, ser un Jinchuriki te hace excepcionalmente poderoso, no solo físicamente, sino como símbolo de la fuerza y el resurgimiento de la aldea. La voz de Ikari tenía una nota de convicción mientras describía el camino a seguir de Mei. Además, una vez que te recuperes por completo del sellado y te adaptes al 6 colas, es probable que alcances lo que consideramos la fuerza del nivel Kage temprano. A medida que tu entrenamiento continúe y tu dominio sobre tus poderes duales Kekkei Genkai y Jinchuriki se profundice, te veo avanzar al nivel de Kage tardío en unos pocos años. Es un nivel de poder similar al que posee el Hokage de Konoha y al que ni siquiera yo tengo actualmente. Hizo una pausa para asegurarse de que Mei absorbiera la gravedad de sus palabras. Tienes todos los recursos que podrías necesitar aquí en Kirigakure. Es simplemente una cuestión de dedicación y trabajo duro de tu parte. Alcanzar tal fuerza naturalmente generará respeto de todos los que te rodean. Ikari continuó, su tono serio pero alentador, con ese tipo de poder, serás más que capaz de liderar tanto a los clanes de linaje como a los shinobi comunes aquí. Unificará la aldea bajo tu liderazgo, alineando a todos hacia un objetivo común. Ese es un poder que no solo exige autoridad, sino que fomenta la lealtad y el respeto en todas las facciones. Mei escuchó atentamente las palabras de Ikari todo el tiempo, sintiendo un torbellino de emociones agitarse repentinamente dentro de ella. Mientras procesaba el peso de sus expectativas y el potencial de su futuro, sus pensamientos regresaron a las escenas caóticas de la batalla, a los momentos en que Ikari no solo le había salvado la vida sino que también había revelado la verdad sobre su pasado, verdades que sacudieron los cimientos de su identidad pero le dieron un camino claro a seguir. Recordó cómo Ikari la había protegido en medio de las ruinas y el caos y cómo su voz le había ofrecido claridad y esperanza. Ahora, como la recién nombrada Mizukage, en gran parte gracias también a él, y habiendo verificado las verdades sobre sus padres y las políticas oscuras de la aldea de Genji y otras fuentes confiables, sintió una abrumadora sensación de validación y propósito. Ikari no solo la había rescatado físicamente, sino que también había sido fundamental para remodelar su destino. El peso de las 6 colas dentro de ella, una fuerza abrumadora y poderosa, ahora se sentía como un regalo profundo en lugar de una carga. La seguridad de Ikari de que podría alcanzar el nivel de fuerza de Kage temprano y luego tardío no era solo una motivación, era un modelo para las grandes cosas que se esperaban de ella. Su fe en su capacidad para unificar y liderar Kirigakure resonó profundamente, reforzando su determinación de estar a la altura del papel de un líder que pudiera superar las divisiones y sanar su aldea. Mei sintió una profunda gratitud hacia Ikari, no solo por su rescate o por revelar sus orígenes, sino también por creer en su potencial. Su genio estratégico y su destreza en la batalla, que ella había presenciado de primera mano, la dejaron asombrada. Esas capacidades en alguien tan joven no solo eran impresionantes, sino que eran inspiradoras y dignas de admiración por parte de ella. Por eso sus palabras significaban tanto para ella ahora. Sin mencionar que también lo veía como la única persona en la que podía confiar tanto. Finalmente, dirigiéndose a Ikari, la voz de Mei era firme, imbuida de una confianza recién descubierta y una promesa solemne. Ikari-san, no puedo comenzar a expresar mi gratitud por todo lo que has hecho por mí.
Te prometo que mientras yo dirija Kirigakure, seremos tus aliados inquebrantables. Puedes tener mi palabra al respecto. Estoy comprometida. Sean cuales sean sus planes para el futuro, considere a Kirigakure como una extensión de su voluntad. Me aseguraré de ello. Lo apoyaremos, lo ayudaremos y nos aseguraremos de que su visión estratégica se cumpla. Su compromiso no fue solo verbal. Fue un juramento que reflejaba su admiración por Ikari y su dedicación a la alianza que él imaginaba. Mei estaba lista para liderar a Kirigakure hacia la paz y la prosperidad como un aliado fundamental en el complejo mundo shinobi, directamente alineado con los objetivos más amplios de Ikari y su facción.